buenas noches, bienvenidos una vez más como todos los domingos a las 20 horas a Legítima Defensa Segunda Dosis. Si nos estás mirando por el canal de YouTube de Caras y Caretas TV y todavía no te suscribiste al canal, hacelo. Podés hacer los comentarios que quieras en el chat, también en el perfil de comentarios, podés hacer donaciones a través de los super stickers, super chat o super gracias. Son todas las opciones que te permite YouTube para hacer donaciones. Pero, por cierto, también te podés hacer socio o socia de la comunidad de Caras y Caretas, hacer un aporte mensual, módico, siempre de acuerdo a tus posibilidades. Miles de personas son socios de esta comunidad y son los que permiten que se financien estos proyectos de comunicación. Si nos estás mirando por la fanpage de Facebook de Caras y Caretas, podés compartir en tu perfil la señal o también hacer comentarios o elegir entre la gama de reacciones que Facebook te permite para comentar a través de emojis lo que estás viendo. Saludamos a todos los que nos ven por las pantallas de Cardinal TV, en todos los cableoperadores de CUTA, de la Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados, en los 18 departamentos del interior del país, y muy especialmente saludamos a los que nos miran desde el exterior, que son muchos y muchas, que además nos mandan mensajes, muchos de ellos también son socios de nuestra comunidad. En la noche de hoy vamos a internarnos en la economía, en los proyectos, en las medidas económicas que está tomando el gobierno. Algunas fueron adelantadas en los anuncios que hizo el presidente de la República el pasado jueves 2 de marzo ante no una asamblea general, porque no era una asamblea general, pero sí la reunión de todos los legisladores, que han sido muy comentadas y que el gobierno ha pretendido titular como una baja de impuestos y ha tratado de presentar además como una especie de excepción en el contexto latinoamericano. Vamos a discutir y conversar a fondo de qué se trata esto, si estamos hablando de una baja, de una devolución, cómo van a afectar estas medidas económicas a la población en general o a los sectores que se verán beneficiados o perjudicados por ellas. ¿Por qué no? También, dentro del proyecto económico del gobierno, no se puede soslayar que está en tratamiento en el Cámara de Diputados en este momento la reforma jubilatoria, que ya tiene media sanción del Senado. Como ustedes recordarán, esa media sanción se produjo entre Navidad y fin de año, ahí más o menos entre el lechón y la sidra, el 27 de diciembre se produjo la media sanción, ingresó a la Cámara de Diputados, pero en la Cámara de Diputados no parece tan fácil su tratamiento, toda vez que hay pronunciamientos incluso dentro de la coalición. El último muy notable es el del propio general senador Manini, que dijo que veía como muy inconveniente aprobar esta reforma jubilatoria, aunque si forma parte de lo que hay que hacer en el gobierno estarían dispuestos a contribuir con su voto. Pero bueno, de todo esto vamos a conversar hoy con tres invitados muy apropiados para dar esta discusión. Nos acompaña Sol Maneiro, integrante de la representación de los trabajadores en la dirección del Banco de Previsión Social. Nos acompaña el economista Federico Araya, que ya ha estado varias veces en nuestro programa, docente de la Universidad de la República, además especialista en estos temas de economías, de medidas económicas que se toman en nuestro país. Y también nos acompaña el secretario general del Partido Socialista y diputado Gonzalo Sibila, que integra la comisión de la bancada del Frente, y por la bancada del Frente Amplio integra la comisión de reforma jubilatoria en el Parlamento. Así que, dicho todo esto, vamos a la introducción y ya conversamos con nuestros invitados y nuestra invitada de la noche de hoy. Volvemos con Legítima Defensa Segunda Dosis. Gracias a todos y todas los que nos están mirando y los que nos miran por YouTube. No olviden poner sus likes, sus me gusta, el dedito para arriba, apretando una sola vez el botón, no dos, porque si no, me gustas. Y eso ayuda mucho a que el algoritmo después de YouTube difunda la existencia de este programa para la gente que todavía no lo conoce, que por cierto es poca, la que no nos conoce. Bienvenido, Federico Araya, una vez más. Gracias por acompañarnos acá en Legítima Defensa Segunda Dosis. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Buenas noches. Buenas noches también, Sol Maneiro. Bienvenida, creo, la primera vez que venís al programa. No la última, porque vas a seguir siendo invitada. Pero gracias por estar acompañándonos. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Y bienvenido Gonzalo Sibila, otro que ha estado bastantes veces en este y en Legítima Defensa. Reelecto además ahora, secretario general del Partido Socialista, ya segundo periodo
Segundo consecutivo. Y además integrante de la Cámara de Diputados y de la comisión que está analizando este proyecto. Gracias por la invitación, Leandro. Bueno, solo por una cuestión de orden temporal y para organizar un poco esta conversación, de orden temporal de este año, arranquemos con lo que fue el anuncio hecho por el presidente de la República el jueves 2 de marzo, dentro de lo que nosotros hemos analizado ya en otros programas como una estrategia que incluía ese puntapié inicial de alguna manera del gobierno para recuperar lo que el presidente Lacalle Pou llamó el centro del ring, después de haber estado muchos meses a la defensiva con el caso Astesiano. Como la gente recuerda, el 15 de febrero más o menos se produjo el cierre, no es técnicamente el cierre, pero más o menos fue así, esa fue la voluntad incluso de la fiscal Fossati, con el acuerdo abreviado que hizo Fossati con Alejandro Astesiano, y a partir de ahí el gobierno ha tomado diferentes estrategias para recuperar el centro del ring. Una de ellas, indudablemente la más potente desde el punto de vista político, fue ese acto o esa comparecencia ante las cámaras del presidente de la República, donde hizo un discurso, donde además ofreció una serie de medidas económicas que el gobierno ha calificado como una baja de los impuestos, pero que básicamente tiene que ver con ajustes en el impuesto a la renta de las personas físicas y en el impuesto de asistencia a la seguridad social, el IAS. Federico, estamos hablando de una baja de impuestos, no es correcto denominarlo así. ¿De qué estamos hablando? Yo creo que lo primero que hay que plantear es que esta medida, en términos de política distributiva, es una medida regresiva. En el sentido de que si tomamos el conjunto, por ejemplo, de los trabajadores que pagan IRPF, y 2 de cada 3 trabajadores que no llegan a pagar IRPF, y en el IAS, en el caso de los jubilados, hay 3 de 4 que no lo pagan. Entonces, en este sentido, estaríamos afectando, digamos, a esa proporción de trabajadores, que son más o menos un 35% de trabajadores que pagan IRPF, y a ese 25% de jubilados que pagan el IAS. De todas maneras, la medida es tan escueta en términos macroeconómicos que los cálculos que hay disponibles recientemente del Instituto de Economía indicarían como un apenitas incremento de la desigualdad cuando uno mira, por ejemplo, la distancia entre el 10% de trabajadores de mayores ingresos versus el 10% de trabajadores de menores ingresos. Hoy eso se ubica en 20,5 y pasaría a 20,7, o sea, esa brecha, digamos, ese ratio. Y en el caso de los jubilados, también el incremento es mínimo. Y es mínimo ese efecto, digamos, porque la magnitud del cambio, esto que la ministra anuncia como algo histórico, en realidad no es tal, porque simplemente lo que se hace básicamente cuando uno ve los números grandes, la renuncia fiscal que hay programada en base a estas medidas, equivale, digamos, a el aumento de la recaudación que hizo el gobierno en los 3 años previos, o sea, en el 20, en el 21 y en el 22. El gobierno ha insistido en que previamente se logró bajar el déficit fiscal sin aumento de impuestos y en realidad lo que asistimos en los 3 años anteriores fue un aumento de impuestos encubierto. Entonces, cuando uno mira el número global, dice, bueno, se recaudaron, aproximadamente 300 millones, ahora la renuncia sería igual, pero la problemática es que se recaudó, digamos, afectando a los sectores de menores ingresos y ahora se opta por repartir, pero favoreciendo a los sectores de mayores ingresos. O sea, se está sacándole a la sociedad para darle a los que perciben mayores ingresos. Es una especie de corrimiento. Exacto. Sí, porque las medidas que afectaron a los sectores de menores ingresos durante el 20, el 21 y el 22, por ejemplo,
el cambio de criterio de ajuste de la base de prestaciones y contribuciones sociales no solo afectó las franjas de los dos impuestos que estamos hablando, del IRPF y el IAS, sino que además afectó otras prestaciones que ajustan también por el criterio de la base de prestaciones y contribuciones. Por ejemplo, las jubilaciones mínimas, ¿sí? El gobierno adoptó el criterio de no ajustar por índice de precios al consumidor y sí ajustar por el índice medio de salarios. ¿Y qué pasó en estos 3 años? El índice medio de salarios creció menos que el índice de precios al consumidor, que es, digamos, la preocupación máxima, que es la caída del salario real. Entonces el gobierno no solo a los jubilados que cobran la jubilación mínima los perjudicó en el sentido de que, como las jubilaciones en general ajustan por el comportamiento del IMS, no solo los perjudicó por la caída del salario real, sino que también los perjudicó porque al afectar la base de prestaciones y contribuciones, ajustó por un indicador que había crecido menos que por el que debía ajustar, ¿sí? Entonces se perjudicaron 140.000 jubilados, que son los que cobran las jubilaciones mínimas, y con esta medida anunciada por el presidente, como esos jubilados no pagan IAS, no se van a ver beneficiados. Entonces se optó por sacarle a los jubilados que cobran la mínima para devolverle a jubilados de mayores ingresos. Y cuando el presidente dice, por ejemplo, en la entrevista que le hace Blanca Rodríguez, que en definitiva él niega que sea un aumento de impuestos, pero aquello que es la medida aquella que se había tomado casi que al principio del gobierno, el 11 de marzo, creo, un poco, 2 días antes de la pandemia, en aquel mismo decreto 90-2020 fue que se hacen los ajustes de recortes de gastos, se elimina esa devolución del 2% de pagos electrónicos, en fin. El presidente dice el uso de esos medios electrónicos estaba restringido a los sectores de clase media, media alta, alta, ¿no? No a los otros sectores donde su impacto era de un 4%, dice. ¿Qué podemos decir de eso? Porque yo sé que salieron algunos especialistas a decir, pará, estás usando datos de 2017. Sí, sí. ¿Pero hay datos actuales? Bueno, primero, efectivamente sí son datos de 2017. La propia ministra ha reconocido que se trata de datos de 2017, que refieren a la encuesta financiera de los hogares uruguayos, que es un proyecto que inició hace varios años, ya hace más de 10 años, y lo lleva adelante un conjunto de profesionales de la Facultad de Ciencias Sociales. También participaba el INE, el MEF y la OPP. Y en la última encuesta que se hizo en eso es del año 2017 y pregunta acerca de, bueno, en qué proporción se utiliza. Primero pregunta si tienen acceso a una tarjeta de débito y después pregunta si la utilizan cotidianamente en las compras. Ahí los cálculos que tenemos hechos difieren un poco de los números del presidente, pero más allá de eso, lo que se observa en estos 5 años que pasaron, la encuesta más reciente que tenemos es una encuesta que hace el Banco Mundial, en donde, por ejemplo, se le pregunta a la población si hizo en algún momento durante el 21 un pago digital, y ahí lo que se observa es que cuando uno toma al quintil de hogares de menores ingresos, el 44-45% responde de que sí. O sea que en estos últimos 5 años, en primer lugar, no solo hay un aumento de la población que tiene acceso a la tarjeta de débito, sino que también hay un aumento de los POS, o sea, la posibilidad de acceder a pagar con tarjeta de débito, y además hay un aumento, digamos, de la población que utiliza eso para compras cotidianas y que ha hecho un pago digital después de la pandemia. O sea, para mí eso es evidente porque ahora está en la feria. Claro. En la verdulería de la feria hay POS. Y hace 6 años no existía eso, ¿no? O sea, está claro que ha llegado a ámbitos como mucho más populares. No se puede decir que no es solo a los comercios más grandes, sino que ahora en cualquier lado hay POS. Pero bueno, de repente el presidente está tomando datos del interior. Siempre se ha dicho como que en el interior hay menos, no sé si eso es así, pero de repente lo es. Pero nada, impresionó un poco con ese dato. Sí, o sea, de todas maneras, la medida de
de quitar, digamos, la devolución de 2 puntos de IVA es regresiva, porque a esos hogares que a nosotros nos daba un poco más que el número del presidente, pero de todas maneras, esos hogares que pagaban con débito y que pertenecían al primer quintil de ingresos, se les sacaron de 2 puntos de IVA y con esta medida de IRPF y IAS, como esos hogares no pagan esos impuestos, no se van a ver beneficiados. Entonces, y lo que decías vos, Leandro, me parece muy importante. Esta medida fue tomada unos días antes de la pandemia y pasamos 1 año y medio, casi 2 de pandemia y nunca fue revisada. O sea, es un aumento de impuestos durante 1 año y medio en donde los ingresos de la población cayeron fuertemente. Sol Maneiro, ¿cómo cayó en el equipo de representación del BPS, de los trabajadores en el BPS, estos anuncios de ajustes en el IAS, por ejemplo? Nosotros lo vemos como en realidad una gran contradicción, porque por un lado estamos discutiendo o están discutiendo dentro del Parlamento, deberíamos estar discutiendo en un diálogo social, pero se está discutiendo dentro del Parlamento, una reforma de jubilaciones y pensiones por la sostenibilidad del sistema, ¿no? La sostenibilidad financiera del sistema a corto y a largo plazo, y por otro lado se reduce un ingreso genuino de la seguridad social como puede ser el IAS, ¿no? Entonces, en realidad cuesta un poco entender la dinámica de cómo están llevando adelante las políticas o cómo están llevando adelante las discusiones, si en realidad realmente tenemos que discutir el financiamiento del sistema de aquí para adelante y bueno, y las medidas que están intentando aprobar o que están discutiendo son en las espaldas de los trabajadores y las trabajadoras, pidiéndonos que esperemos 5 años más para poder jubilarnos, recortando un montón de prestaciones que podemos conversar después en un rato. Por otro lado, eso, ¿no? Disminuyen el ingreso a través del IAS. Principalmente es un poco eso, ¿no? Solamente un 20% de los jubilados paga el IAS. El 80% de los jubilados no lo paga. Entonces, ahí tendríamos que ver un poco a quién gobiernan, ¿no? Realmente. Es un poco la discusión de fondo que deberíamos de tener. Gonzalo, el Frente votó esto, la baja finalmente de impuestos. ¿Por qué lo hicieron? Porque dijeron, bueno, no es lo que nosotros queremos, pero igual está bien. ¿O es muy difícil salir a discutir en la población un concepto de baja de impuestos? ¿Hay una cuestión más de análisis político, más de análisis económico? ¿Cómo lo ves? Varias cosas. Primero yo creo que todo esto que traían Federico y Sol tiene un contexto, ¿no? El contexto es un modelo económico y social que ha generado en estos años una transferencia de ingresos de los sectores más pobres y asalariados a los sectores más ricos de la población. Y eso se puede visualizar en los ingresos salariales o por jubilaciones, que eran los que se mencionaban recién, pero se puede visualizar todavía con más claridad cuando comparamos los ingresos que se perciben por trabajo, por salarios, por jubilaciones y los ingresos del capital, las ganancias del sector empresarial. Y ese yo creo que es el nudo de la contradicción en la que nosotros tenemos que discutir, ¿no? Lo que ha hecho este gobierno básicamente es beneficiar a un puñado de empresarios, ni siquiera a todos los empresarios, porque hay pequeñas y medianas empresas que producto de la caída del salario se han visto muy afectadas también, porque ha caído el consumo de la gente y el mercado interno al resentirse, eso tiene efectos también sobre algunos sectores empresarios, pero ha beneficiado a algunos sectores concentrados de la economía, a algunos empresarios muy poderosos, y como contracara de eso ha perjudicado a los trabajadores y a los jubilados y las jubiladas en general. Es decir, estos sectores de trabajadores que ahora se ven beneficiados con la medida que se toma, son trabajadores que también perdieron salario real. Es decir, la caída de salario y la caída del valor real de las jubilaciones se dio en todos los sectores, en algunos más que en otros, pero se dio en todos los sectores. Entonces, la valoración política que hizo la bancada del Frente es que no se trataba de oponerse a una medida que implicaba una especie de devolución parcial de lo que se había perdido para estos sectores de trabajadores o de jubilados, más allá de que si nosotros hubiéramos tenido que tomar la decisión de qué hacer con esos recursos, hubiéramos tomado otro tipo de decisión, porque se trata de una renuncia fiscal
que se podría haber aplicado para beneficiar a sectores que están bastante más complicados que estos sectores que reciben este beneficio ahora, que en realidad, insisto, es una devolución parcial de lo que perdieron por efecto de la propia política económica del gobierno. Y a mí me parece que el centro está ahí, nosotros tenemos que dar el debate desde este lugar. Este es un gobierno que gobierna para el capital, para un sector del capital además muy concentrado. La tasa de ganancia del sector exportador ha aumentado de forma sostenida durante estos años. El incremento de la tasa de ganancia del sector exportador es de aproximadamente el 13% en un contexto de caída sostenida de los salarios y de las jubilaciones. Esto afecta a todos los trabajadores y las trabajadoras. Tenés una economía que creció, las estimaciones andan en el entorno del 3,5% y un salario que cae el 3,7%, es decir, hay un movimiento inverso, ¿no? Mientras que el Producto Interno Bruto del país crece, la economía, lo que produce el país, la riqueza que genera el país crece, los salarios y las jubilaciones caen. Y ese yo creo que es el punto central del debate que nosotros tenemos que dar en lo que refiere al modelo económico. Esto se traslada a todas las iniciativas, no solamente a la política salarial, todas las políticas de este gobierno, económicas, productivas, tienen un sesgo de clase muy marcado hacia el sector empresarial y particularmente hacia estos sectores que son base de sustentación del gobierno, ¿no? El agronegocio, el sector industrial exportador, que también se ha visto beneficiado, el sector financiero, es decir, los grandes ganadores de esta fiesta de unos pocos que tiene como contracara la crisis de la enorme mayoría de la población. Yo te insisto un poco, entiendo el argumento, pero me parece un problema general de cómo manejarse ante medidas de este tipo en la política, ¿no? Porque cuando uno se da cuenta de que la renuncia fiscal está favoreciendo a sectores de mayores ingresos, acá hay una especie de suma cero. Si favoreces a sectores de mayores ingresos, estás perjudicando a sectores de menores ingresos, porque ese dinero que ingresaba al fisco, a algún lado iba. Y yo podía tener la teoría de que iba distribuido más democráticamente en la sociedad que ahora, ¿no? Entonces, me cuesta entender cómo se discute esto. Y te lo pregunto porque ya sucedió una vez, ¿no? Al revés, si querés, que fue hace como 20 años, la gente capaz que se acuerda, pero fue en la campaña electoral que resultó electo Jorge Valle, ¿no? Donde en ese momento el Frente Amplio propone o se filtra o trasciende que propone hacer un impuesto a la renta de las personas físicas, y claro, en campaña electoral eso fue como, no se puede discutir esto en una campaña, pero en algún momento hay que discutir este tipo de cosas, ¿no? Aunque la gente pueda decir, yo estoy en los sectores de mayores ingresos y la verdad que me viene bien que me bajen un poco los impuestos, porque también necesito ese dinero. Sí, está bien, pero el tema es que es una sociedad entera esto, ¿no? No sé, es una cosa ahí que te la tiro, o capaz que es una discusión. Es un debate interesante. Vos sabés que yo soy bastante autocrítico en lo que refiere a las decisiones que tomamos como Frente Amplio, de las que me hago cargo, pero algunas comparto y otras no. En este caso, yo creo que el debate sobre la distribución del ingreso a la interna de los trabajadores, digamos, es un debate que es importante, es interesante, viene al caso, pero realmente afirmar que un trabajador que percibe 50.000 pesos de ingreso, por ejemplo, es un trabajador de altos ingresos, es algo que a nosotros nos hace sentido desde el punto de vista de ver la distribución en el Uruguay, porque tenemos lamentablemente un país con ingresos salariales se ahorra 98 muy bajos. pesos. El impacto que tiene esto sobre el ingreso de esa persona es muy bajo. Lo va a ver cuando venga el recibo, cuando perciba, cuando termine. ¿Ves ahí, Gonzalo? Está la propaganda. Te podés convencer. Bajo. En realidad, donde tiene impacto es en los que ganan 130, 150. Bueno, no es tan así. En realidad, donde tiene más impacto en relación al ingreso es en los que ganan 80 por ahí. Los cálculos dan eso. O sea, no por la forma en que se hizo esta modificación, que no es lo que originalmente se había anunciado, el impacto es sobre las primeras franjas, es más grande que sobre la franja de más arriba. Entonces, la regresividad, desde el punto de vista de la distribución general del ingreso de los trabajadores, es clara, es lo que planteaba Federico recién. Dentro de los que pagan IRPF, no es tan claro que sea regresivo, es más, impacta más sobre los que pagan menos IRPF. Y ahí hay un sector de trabajadores de ingresos medios que obviamente puede percibir legítimamente que
que ha perdido también durante este gobierno porque ha perdido salario real. Es gente que su salario ha caído y que tampoco es que tira manteca al techo ni que se dedica a ahorrar ese dinero para hacer grandes viajes, porque no son trabajadores de ingresos tan altos. Entonces, una cosa es decir qué hubiéramos hecho nosotros si teníamos que hacer esa renuncia fiscal o si podíamos hacer esa renuncia fiscal hoy. Otra cosa es, ante esta iniciativa del gobierno, dónde pones el foco de la discusión. Y el foco de la discusión para mí está sobre todo, en la distribución entre capital y trabajo. También a la interna de los trabajadores, ni que hablar. Pero no particularmente por esta medida, sino por un conjunto de medidas y de decisiones, ¿no? Y me parece que ese debate es el que hay que retomar, porque lo que es claro es que acá hay sectores muy ricos que se han visto muy beneficiados por este gobierno, no por un cambio menor a nivel impositivo, sino por una política general que ha tendido a deprimir los salarios. Eso implica disminuir los costos salariales de algunos empresarios, con el argumento de que de esa manera se genera empleo o se sostiene el empleo, y que ha tenido como contracara el aumento de las ganancias de sectores que no necesitaban ayuda del gobierno. Entiendo, me convences. De todas maneras, en algún momento hay que, para mí, abordar una discusión que es hasta didáctica, o no sé cómo se la llamémosle, que es la existencia de los impuestos. Sí, no sí. es negativa. Está claro. Porque hay una lógica ahora de que cualquiera te dice bajar impuestos. O sea, bajar impuestos es bien, subir impuestos está mal. ¡Pará! Eso es lo que me parece que si no se discute a fondo. Te agrego algo más, Leandro. En realidad, ¿cómo el Estado se financia? Es un problema central, ¿no? Sí, y no obviamente algo le tiene que sacar plata. Claro que... me gustaba como lo decía Tabaré, que pague más el que tiene más, que pague menos el que tiene menos. Sí. Y que le devuelvan más al que tiene menos. Y menos al que tiene más. Pero no sé cómo se da esa discusión. Claro, Estoy de acuerdo que es un problema. Una cosa que me parece que también es importante decir en relación con esta discusión es que no se puede sostener un proceso de mejora de las condiciones de vida de la mayoría de la población con los sectores medios sin pagar impuestos, digamos. O sea, eso es un mito y se ha instalado también en el debate, ¿no? Es como, bueno, no, que paguen los ultra ricos. Nosotros creemos que tienen que pagar mucho más los ultra ricos, pero es claro que todos los trabajadores tenemos que hacer un aporte en función de nuestra capacidad contributiva, y por eso el debate de la regresividad es un debate importante igual. Antes de cerrar este bloque, déjame comentarte, en los países nórdicos y todo eso que se tira siempre como super ejemplo, tienen tremendos impuestos. Porque la gente te dice, bueno, pero son los servicios de Finlandia. Bueno, está bien. Los salarios de Finlandia, tampoco, te dicen también. Salario de Finlandia, no, pero son proporcionales a los salarios. Sí, sí. O sea que, pues de repente pagan 40%. Sí. O sea, serán servicios mucho mejores. Ahora, no vas a tener servicios mucho mejores tampoco, si siempre la discusión es ver cómo... En fin, y lo que planteaba Sol, ¿no? Estás contribuyendo en el fondo a la desfinanciación del sistema de seguridad social. En el caso del IAS es todavía más claro. Entonces, el caso del claro IAS que después está diciendo que hay que hacer una reforma jubilatoria. En fin, me parece que hay trampas ahí, no sé. Sé que son discusiones más complejas y además muy antipáticas, pero es necesario llevarlas a fondo. Quiero que antes de cerrar el bloque me digas una evaluación política, Gonzalo es experto en evaluaciones políticas, de ese discurso del 2 de marzo, más integralmente, más allá de las medidas. Vos estuviste ahí, ¿cómo evaluás esto? Y mucho humo, como cada vez que habla el presidente en este tipo de mensajes, ¿no? O sea, fue un discurso bien armado desde el punto de vista de sus objetivos. Vos estabas ahí y dijiste, estaba bien hecho esto. Está bien hecho desde el punto de vista de la comunicación del presidente, estaba bien hecho porque él puso el foco en los temas de los que le interesaba hablar y dejó de lado otro montón de temas que son importantísimos para la vida del país, sobre los que no dijo nada. Por otra parte, hizo algo que suele hacer, que es hacer referencia a algunos pueblos, localidades, lugares concretos. Eso le da una cercanía en la comunicación que también hace al mensaje político que dio. Eso dicen. Sí, y es una referencia permanente que tiene que ver también con una forma de hacer política, digamos, ¿no? Y después yo creo que hubo algunos mensajes que, lisa y llanamente, son muy falaces, ¿no? Afirmar que el actual gobierno es el que ha hecho o está haciendo la inversión más importante de la historia del Uruguay en materia de vivienda por una promesa de un programa
en relación al abordaje del problema de los asentamientos irregulares, que hasta ahora no se ha visto prácticamente nada de lo que ha hecho, es una afirmación totalmente rebatible. Es una afirmación totalmente rebatible. Y bueno, así varios aspectos del discurso que están muy cargados de marketing y de poco contenido real, ¿no? Bueno, vamos a ir a un corte y ya volvemos con Legítima Defensa segunda dosis. A veces estamos muy en la chiquita. Y si no, mira. Sí, ponele choclo, picles, ¿te gustan? Dale, ponele todo. Total es gratis. Estamos tan en la chiquita que barremos cualquier tipo de límite. ¡Epa! ¡Qué boquita! ¿Eh? Pero, aunque parezca que hasta los más chiquitos están en la chiquita, solo parece. Tomá, pateala, campeón. Porque los uruguayos somos grandes. De corazón, no estés en la chiquita. Pensá en macro. Cuanto más compras, menos pagás. Macromercado es negocio. Te prometieron una educación modelo, pero recortaron cientos de grupos y miles de horas docente. Te mintieron. No es transformación, es ajuste. Que no te recorten el futuro. FENAPES. Vos agradecés contar con el mejor equipo médico. Nosotros te agradecemos por elegirnos, brindándote cada vez más atención humana, innovación y beneficios. Afiliate por el 1444 o en casmu.com.uy. Casmu, estamos para cuidarte. La reforma de la seguridad social que propone el gobierno va en contra de los intereses de los trabajadores y trabajadoras. Aumentar la edad, bajar las jubilaciones y privatizar. El verdadero problema del sistema es la asistencia a la caja militar y el fracaso de la SAFAP. Esta reforma no es técnica, es ideológica. Trabajadores y trabajadoras del Estado en defensa de tus derechos y del trabajo, decimos no a esta reforma. Firma Digital Habitat es una plataforma para que todos los usuarios puedan subir, firmar y enviar documentos con la misma validez que la firma presencial, garantizando que todos son quienes dicen ser. Solicitala sin costo en nuestra web e identificate por única vez en cualquiera de nuestros locales para poder firmar desde donde estés. En Habitat, hoy más que nunca, te hacemos la vida más fácil. Volvemos con Legítima Defensa segunda dosis. Gracias a todos y todas los que nos están mirando. A ver, tráeme el agua esta que quedaron acá a pico seco los invitados y en este periodo de ola de calor, si no ponemos agua, se nos deshidratan. No, vamos a meternos ahora un poco más con este debate que hay sobre la reforma jubilatoria, que ya se empieza a sentir un cierto clima social. Primero, es claro por los estudios de opinión pública que la gente, incluso dentro de la coalición, me refiero a los adherentes, los votantes, mayoritariamente ven mal este proyecto. ¿Sí? Y parece ser, por los argumentos que se manejan en los sondeos, por qué la gente lo ve mal, que es por cosas muy difíciles de revertir. Por lo pronto la gente está en contra de que aumenten la edad jubilatoria, cosas que no son manejables, digamos, ajustables como para hacer una buena propaganda. Está claro que están en el centro del proyecto, ¿no? También se empieza a ver y se empieza a organizar ciertas movilizaciones sociales, ¿no? Se viene un paro general, hay una carpa en el Parlamento, está claro que las propias voces del PIT-CNT y los movimientos sociales dicen este año esto va a ser conflictivo y asumimos que eso es lo más probable que suceda. Y se acumulan también voces dentro de la coalición, en particular algunos sectores como Cabildo Abierto, pero también otros legisladores que dicen esto es inconveniente, no es conveniente políticamente, habría que postergarlo para después de la rendición de cuentas, que es prácticamente postergarlo para cuando ya la política deja de existir, pasa a ser toda campaña electoral. Y aparecen también instituciones, como la Institución Nacional de Derechos Humanos, diciendo que hay que discutir el tema de la discapacidad acá, porque esto tiene efectos. La Institución Nacional de Derechos Humanos con la integración que tiene ahora, no la anterior. ¿Sí?
Pero en el debate parlamentario, ¿cómo se está prefigurando esto? ¿Cómo se ve? ¿Hacia dónde va? ¿Se va hacia una aprobación? ¿Hacia grandes modificaciones? ¿Hacia dónde va, Gonzalo? Bueno, no está tan claro hacia dónde va. Nosotros queremos que vaya hacia la no aprobación de este proyecto, porque es un proyecto absolutamente negativo para la enorme mayoría de la sociedad uruguaya, ¿no? A mí me gusta decir que nosotros a veces los que estamos metidos en la militancia política, social, hablamos del Uruguay como que estuviera dividido en dos mitades, ¿no? La del progresismo y la de los conservadores. Esto no es un tema de dos mitades, esto es un 90-10. Al 90% de la población la perjudica. Puede haber un 10% que se vea beneficiado. ¿Que se vea beneficiado por qué? Bueno, que se vea beneficiado en el caso de las AFAPs por la extensión del negocio, porque son beneficiarias de este intento de reforma jubilatoria que se está impulsando. Que se vea beneficiado en el caso de algunos sectores del capital, porque se blinda la discusión sobre su aporte al sistema de seguridad social. Es decir, la operación que ha hecho el gobierno con este tema es instalar la idea de que la única forma de abordar los problemas del sistema de seguridad social, particularmente de las jubilaciones y las pensiones, porque esta no es una reforma integral del sistema, que la única forma es afectando los ingresos y la edad jubilatoria de los trabajadores y las trabajadoras. Eso deja fuera de la discusión a otro montón de sectores. Y cuando uno va a hacer una reforma de estas características, que en general no se hacen todos los años, ni cada 10 años, se hacen cada 30 o cada 40 años, tiene que analizar el contexto y ver efectivamente de dónde se podrían obtener mayores recursos para sostener un sistema que debería ir hacia mejores prestaciones para la enorme mayoría de la gente y no a peor, ¿no? Y cuando uno mira el panorama de la economía uruguaya, de la sociedad uruguaya, dice, bueno, eso implicaría razonablemente que algunos sectores que están exonerados de aportes patronales o que pagan aportes patronales muy bajos, que capaz que en su momento se justificó alguna medida referida a eso o no, paguen más. Debería implicar que quienes incorporan tecnología a la producción con la consecuencia del desplazamiento de mano de obra, de la pérdida de puestos de trabajo, también contribuyan por esa tecnología que incorporan. No decimos esto para que la gente deje de incorporar tecnología a la producción. De hecho, hay muchos trabajos que los han dejado de hacer las personas porque los hacen máquinas y son trabajos muy pesados que sería muy bueno que las personas no los hagan. Ahora, y eso porque no estás tomando en cuenta ChatGPT y todas esas cosas que sustituyen otro tipo de trabajo. A todo el mundo, incluyendo a los periodistas. Pero van a meter acá un holograma que te va mucho mejor que ¿no? Pero pensando en ese ritmo de incorporación de tecnología a todo tipo de actividades, es muy importante también discutir cómo la tecnología aporta. Entre otras cosas porque los trabajadores que se quedan sin esos puestos de empleo tienen que recapacitarse, hay que buscar la forma de que encuentren otros puestos de trabajo y para eso se necesitan también recursos. Entonces, en vez de discutir todo eso, ¿qué es lo que habría que discutir? Por los cambios en el mundo del trabajo, por las características de la economía uruguaya, estamos discutiendo si los trabajadores y las trabajadoras tenemos que vernos obligados, porque no es que nos dan la posibilidad de trabajar unos años más, vernos obligados a trabajar hasta los 65 años para jubilarnos, con una pérdida de ingresos además, con una afectación de los ingresos que percibimos por las jubilaciones. Yo creo que ahí hay también una ofensiva ideológica muy grande. Es esta idea de que las personas servimos solamente si producimos, ¿no? Si producimos, si sacrificamos nuestra vida en el altar del mercado, digamos, de la explotación, ¿no? Y bueno, la posibilidad, la ventana que podés tener en un momento de tu vida de dejar de estar sometido a esa lógica, te la quieren achicar lo más posible. Si es posible que trabaje hasta el día que te vas a morir, ¿no? Y eso yo creo que es una cuestión que la tenemos que discutir, es muy de fondo. ¿Qué va a pasar con el proyecto? Y bueno, yo creo que la coalición de gobierno está percibiendo algo que es bastante obvio, que es que la enorme mayoría de la gente, incluso estando muy desinformada, porque hay mucha desinformación, estamos recorriendo el país y la desinformación es muy grande, la enorme mayoría de la gente no ve con buenos ojos esto, no lo está viendo bien. Creo que capaz que la eventualidad de pagar un costo político electoral alto por esta decisión puede llevar a algunos a poner un freno. No sé qué va a pasar.
Tampoco sé cuánto de estos espacios que se están generando de supuesta negociación a la interna de la coalición es negociación para obtener alguna ventaja para algún sector corporativo puntual, o si efectivamente no van a llegar a los votos para votarlo, para aprobarlo. Para nosotros la movilización es clave para que el resultado sea ese, ¿no? Para que no se vote este proyecto. Cuando vos ves, Sol, lo que está pasando en Francia, ¿no? Yo imagino el equipo de trabajadores del BPS que viene hace como un año discutiendo esto y además discutiendo los números. Creo que a esta altura se ha instalado, o sea, a esta altura ya hay una cierta aceptación de que los números que proponía por lo menos Ramón Ruiz están bien, ¿no? Hubo una gran discusión con respecto a esto. Pero ven lo que está pasando. Dice, los trabajadores, ¿no? A ver, ¿qué quieren promover en esto? ¿Cómo están pensando la estrategia para trabajar este problema, la votación en la segunda instancia en la Cámara de Diputados de este proyecto? Para lo cual, ojo, la intención del gobierno por ahora es las próximas semanas o meses, no es que sea dentro de mucho tiempo. Yo creo que la estrategia, si podemos hablar de la estrategia, desde el equipo de representación de los trabajadores hace 2 años que venimos estudiando todo el proceso, desde que inició el proceso en la comisión de expertos, en la cual participamos, después cómo se dio la discusión cuando presentaron el anteproyecto. La estrategia principal es informar, porque cuando la gente se informa de lo que se está discutiendo, automáticamente se posiciona en contra, ¿no? Entonces, ese es un poco que estamos recorriendo todo el país, las capitales departamentales, pero también el interior profundo, para llegar a la gente y decirle, bueno, mirá, se está discutiendo esto, ¿no? Que es un poco, me parece, el proceso que capaz hubo en Francia, un proceso un poco más extenso en el tiempo, lo cual llegó a que la gente realmente se enterara de qué es lo que dice el proyecto y por eso se volcaron masivamente en las calles. El problema que tenemos acá es un blindaje mediático importante en lo cual no llega al vecino, a la vecina, al que va a la feria, no llega a enterarse realmente qué es lo que se está discutiendo. A la vista está de que se aprobó en senadores entre Navidad y fin de año, ¿no? en un proceso de pocos meses de discusión. Y en realidad, bueno, cuando vos vas al interior del país, pero también acá en Montevideo, y planteás esta reforma, perjudica a todos los trabajadores, pero sobre todo perjudica a las mujeres, y ahondás un poquito de que, hoy decía Gonzalo, ¿no? Vamos a tener que trabajar hasta los 65 años. No vamos a trabajar hasta los 65 años. Vamos a tener que esperar hasta los 65 años para poder jubilarnos, porque la realidad del mercado va a ser que nos sigamos quedando sin trabajo a los 50, a los 52, a los 53, vamos a tener que esperar hasta los 65 años el que tenga la suerte de tener 30 años de aporte para poder generar una causal jubilatoria, ¿no? Un proyecto que no tiene en cuenta las mujeres, la cantidad de años de nuestras vidas que destinamos al trabajo no remunerado, eso no cotiza a la seguridad social, al trabajo informal, hay un porcentaje grandísimo de mujeres que trabajan en la informalidad, y a los cuidados. Las mujeres cuidamos a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros nietos, a nuestros hermanos, a las personas con discapacidad, y eso no está contemplado en el proyecto. Entonces, cuando empezamos a avanzar un poquito, recortan las pensiones por viudez. Hoy en día nos quedamos viudas a los 40 años y somos un 90% de las mujeres las que recibimos una pensión por viudez. Nos quedamos viudas a los 40 años y recibimos una pensión por viudez de por vida, y sin embargo este proyecto lo que plantea es que si te quedas viuda a los 40 años de edad te van a dar la pensión por 1 año, con lo que significa superar el duelo por el fallecimiento de un compañero o una compañera de vida, ¿no? Las mujeres somos pilares emocionales en nuestras familias, entonces tenemos que repuntar anímicamente nosotras, sostener a la familia y además resolver la economía familiar en 1 año. O sea, de eso es lo que hablamos, y eso es a 180 días de aprobada la ley. No va a ser ni dentro de 20 ni de 30 años. O sea, ese derecho que hoy una mujer de 40 años tiene, si se queda viuda dentro de 6 meses, capaz que no lo tiene, ¿no? Los recortes en las jubilaciones por incapacidad total. Y si vamos a lo que es la esencia de la seguridad social como un derecho humano fundamental que debería de proteger a las personas cuando están en situación de vulnerabilidad a lo largo de sus vidas, se hace un recorte en ese campo de gente, ¿no? En la jubilación, en las pensiones. Fortalece el sistema individual de las AFAP, el lucro en la seguridad social.
y debilita el sistema solidario, un sistema que sostiene el pinchacito que le dan a los bebés cuando nacen en el talón, no importa si la mamá trabaja o no trabaja, para detectar enfermedades congénitas, perros guía para las personas invidentes, equinoterapia, podemos seguir nombrando un montón de prestaciones que la sostiene el sistema solidario y que se debilita al fortalecer un sistema individual. Y un sistema individual que además perjudica el doble a las mujeres, porque vos por la FAP te jubilás solamente con lo que aportás individualmente. Y las mujeres aportamos menos años, por lo que yo explicaba, y además ganamos menos, entonces vamos a aportar menos. Y la jubilación por la FAP no tiene un mínimo como puede tener BPS. Entonces, realmente las mujeres vamos a ser las más perjudicadas. Y lo que nos está pasando es que no logramos llegar con la información en todos, a toda la población en su conjunto, no solamente a los trabajadores y trabajadoras, porque esto en realidad trasciende, ¿no? O sea, es igual de importante lo que plantea el proyecto como lo que no plantea. No plantea una nueva fuente de financiamiento al sistema, ¿no? Un poco por lo que decía Gonzalo, de que la automatización de los puestos de trabajo sustituye personas por máquinas y esas máquinas no cotizan a la seguridad social. Es un proyecto que nosotros planteamos que mira al pasado y no mira al futuro, no tiene en cuenta que los cambios en el mundo del trabajo hacen que cada vez estemos menos tiempo en los lugares de trabajo y esperemos más tiempo para conseguir la changa o para conseguir otro trabajo, ¿no? Y ese tiempo de espera es tiempo que a lo largo de los años, y lo vemos todos los días en miles de consultas que nos llegan al equipo de asesoría para poder jubilar, dice, yo trabajé toda la vida y sin embargo, cuando vas a efectivamente la cantidad de años que tiene cotizado, mucha gente no llega a generar la causal común. Entonces hay un montón de problemas de diseño que tiene este proyecto que lo que va a hacer es que la gente espere más para jubilarse y además se jubile con mucho menos dinero. Eso me interesa, Sí. eso no es todo lo que me interesa, pero quiero porque la gente pregunta, manda mensaje y dice, explícanos la tasa de reemplazo, ¿qué estamos hablando cuando hablamos de eso? Porque es un término técnico que parece fácil de entender después que te lo explican, pero antes la gente es como un misterio, ¿no? Y esto afecta a eso, que es algo como central, ¿no? Sí, cambian el cálculo del sueldo básico jubilatorio. O sea, vos cuando te vas a jubilar te hacen un cálculo de la cantidad, de un promedio de lo que ganaste a lo largo de tu vida. Para generar ese promedio se toman los 20 mejores años de trabajo o los últimos 10 con un tope, ¿no? Este proyecto cambia todo eso, entonces los últimos 10 con el tope no va más. Y en realidad, en general, las mujeres utilizamos esos últimos 10 con el tope porque los últimos 10 años de trabajo son en los que estamos más afianzadas en el mercado de trabajo, en el que logramos formarnos para subir un poco más en el escalafón. Los gurises están grandes, entonces vos tenés como una estabilidad mejor en el trabajo. Esos últimos 10 con el tope no van más y en lugar de ser los 20 mejores años de trabajo, son los 25 mejores años de trabajo. Para las mujeres casi toda la vida laboral, ¿no? Entonces ahí generamos el sueldo básico jubilatorio y después de ese promedio se hace un porcentaje, que ese porcentaje es la tasa de reemplazo, que hoy en día para 60 años de edad y 30 años de trabajo es 45%, pero a los 65 años de edad y 30 de trabajo es 55%. Lo que plantea el proyecto es que a los 65 años de edad y 30 años de trabajo ese porcentaje va a ser 45%, 10% menos de lo que es hoy en la actualidad con el sistema actual. Ahí hay un juego, en realidad hubo como una pelea, ¿no? Un ring de las proyecciones que marcó el gobierno, que ellos en sus proyecciones y en sus relatos garantizan de que el 50% de la población se va a jubilar mucho mejor y el otro 50% se va a jubilar o mejor o igual, pero que nadie pierde. Y acá, bueno, yo no soy economista, pero si no hay una nueva fuente de financiamiento al sistema y todo el mundo se va a jubilar mejor, ¿cuál es la fórmula, no? Que nos digan cuál es la fórmula, porque si nosotros generamos esa fórmula, no tenemos que ir más a la negociación colectiva. Porque si a vos te dicen que con el mismo ingreso, ¿no? Y suben los precios del consumo, pero igual vas a tener la misma calidad de vida o vas a superar la calidad de vida, ¿cómo es la fórmula esa para garantizar de que todo el mundo se va a jubilar mejor, ¿no? Nosotros con el informe técnico que presentamos, si no hubo ningún informe técnico que rebatiera lo que nosotros presentamos, tenemos que vamos a perder entre un 8 y un 38% en las jubilaciones. Federico Araya,
¿Hay además dentro del proyecto algún tipo de cangrejo escondido? Porque yo entendí que había un problema, que habría problemas de diseño, aunque no entendí bien cómo. Pero bueno, tenemos el precedente de lo que sucedió con los cincuentones, ¿no? Después te aparece una cosa de esa y dentro de 20 años tenés un problema que cuesta 2.500 millones de dólares arreglarlo, ¿no? Como fue el caso de los cincuentones, que fue una situación que hasta afectó el déficit fiscal, ¿no? Durante varios... ¿hay algo de eso? Sí, hay algo de eso. Hay algunos compañeros que ya han escrito algún documento sobre eso. Eso se debe a que el salto, digamos, que se da entre la generación del 72 y la generación del 73 es un salto muy fuerte, de 3 años, que básicamente a la generación del 72 le rigen las reglas del sistema vigente, y a la generación del 73 se le suben la edad 3 años, su mínimo pasa a ser 63 años, pero además se va a poder jubilar recién en el 2036, y en el 2036, o sea, esta generación que nació en 1973, en el 2036 le van a hacer valer el sistema común un 65% y el sistema actual un 35%. O sea que una persona que nació en enero, el 1 de enero del 73, versus una persona que nació el 31 de diciembre del 72, que, digamos, por casualidades de la vida, minutos de diferencia, se van a ver, digamos, en su sistema jubilatorio totalmente modificado. Y es muy probable, digamos, que esa generación sean, como han descrito algunos compañeros, los nuevos cincuentones. Esto va a traer problemas de gasto público, son problemas que se va a tener que afrontar. Y en eso creo que el gobierno, las proyecciones que hace con respecto a cómo se va a comportar el gasto público en el largo plazo, están sesgadas a la baja, o sea, son sumamente optimistas porque creo que no consideran muchas cosas que deberían de considerarse. En primer lugar, lo que decía Sol, esto de no todos vamos a llegar a los 65 años de trabajo. El gobierno hace como el supuesto de que hoy los que tienen 60, mañana todos siguen con trabajo y todos siguen aportando de los 60 a los 65. O sea, hay 5 años maravillosos en donde nadie se cae y todos siguen en la seguridad social. Esa no es la estadística habitual. Y eso no es lo que pasa. Lo que pasa en los trabajos disponibles a nivel internacional, lo que muestran es que cuando se corre la edad de retiro, la mitad de los trabajadores continúa cotizando la seguridad social, pero la otra mitad o bien queda sin trabajo o bien utiliza otras prestaciones de la seguridad social que implican un aumento de gasto, como por ejemplo el seguro de desempleo o prestaciones por discapacidad. Y entonces no solo no están generando ingresos a la seguridad social, sino que aumentan el gasto en ese sentido. Por otra parte, creo que el gobierno también... hay una estimación que hizo el equipo de trabajadores del BPS, que es que el ajuste del gasto se basaba principalmente en el componente o en el criterio, el indicador de ajuste que utilizara el famoso suplemento solidario, ¿sí? Eso cambió en el Senado con respecto al proyecto original que traía el Poder Ejecutivo, y el suplemento solidario pasa a ajustarse igual que la BPC. O sea, queda a criterio del Poder Ejecutivo si lo ajusta por IPC o por IMS. Las proyecciones que indica el gobierno son que a 2070 habría una reducción del gasto del BPS de 2 puntos del PIB. Pero los cálculos que han hecho el propio gobierno es que esa reducción se basa en 1.6 del PIB más o menos. Del ajuste del suplemento solidario. O sea, 3/4 partes de esa caída del gasto se basa en el ajuste del suplemento solidario. Y como ese ajuste va a ser criterio del Poder Ejecutivo, al final del día va a depender, digamos, de la voluntad del Poder Ejecutivo. Si el Poder Ejecutivo tiene la voluntad de que el suplemento solidario, que es un componente que afecta a la población más de menores jubilaciones, si el Poder Ejecutivo tiene la voluntad de apuntalar las menores jubilaciones, es probable que el gasto no
no se contenga. Entonces, de nuevo, estamos como intentando contener el gasto, ajustando las jubilaciones de los jubilados que ganen menores ingresos. Federico, ¿hay un consenso entre los economistas en que es necesaria una reforma de la seguridad social porque esta es insostenible a un plazo relativamente mediano, por lo menos corto? Bueno, es un punto interesante esa pregunta, porque hay como, a lo largo de la sociedad en los últimos años ha habido un consenso como de algo hay que hacer con la seguridad social. Pero ese consenso que hay en la sociedad, no quiero ser un intérprete psicológico de la sociedad, pero si vos todo el tiempo estabas diciendo que hay un consenso en que esto al final la gente dice sí, hay que reformar la seguridad social, pero cuando le empezás a preguntar a la gente ¿por qué? Más bien la gente dice, porque las jubilaciones son un desastre. No Exacto. dice, porque la seguridad social es insostenible. No dice, apunta al revés. La gente está para aumentar el gasto en seguridad social. Si vos le preguntás a la gente común y corriente, lo que quieren es que aumenten las jubilaciones. ¿No? Sí. Yo creo que es una discusión interesante para dar, que un poco lo que decía Sol, en el marco de la comisión, no se generó todo el diálogo posible. O sea, por más que fue, y el gobierno destaca que fueron 2 años de trabajo, hay que acordarse que en el medio estuvo la pandemia, que esa comisión se crea bajo una ley de urgente consideración y que los representantes del gobierno en esa comisión iban a nombre personal. O sea, no iban como representantes del gobierno, sino que iban a emitir opiniones personales. Creo que en ese sentido, digamos, un poco lo que decía Sol, esa falta de diálogo social que este proyecto trae. Y en cuanto a las consecuencias de esa falta de diálogo social es lo que estamos viviendo hoy, en donde el gobierno dice todos los jubilados se van a jubilar con más o mejor jubilación, y los cálculos, digamos, tanto de los representantes de los trabajadores del BPS como de diversos institutos económicos marcan que alrededor de 2/3 de jubilados se estarían jubilando con menos. Vamos a ir a un corte y enseguida volvemos con más Legítima Defensa, segunda dosis. Vos agradecés contar con el mejor equipo médico. Nosotros te agradecemos por elegirnos, brindándote cada vez más atención humana, innovación y beneficios. Afiliate por el 1444 o en casmu.com.uy. Casmu, estamos para cuidarte. Te prometieron una educación modelo, pero precarizaron los contenidos y eliminaron las asistencias y la repetición. Te mintieron. No es transformación, es ajuste. Que no te recorten el futuro. FENAPES. A veces estamos muy en la chiquita. Y si no, mira. Sí, ponele choclo, picles, ¿te gustan? Dale, ponele todo. Total es gratis. Estamos tan en la chiquita que barremos cualquier tipo de límite. ¡Epa! ¡Qué boquita! ¿Eh? Pero, aunque parezca que hasta los más chiquitos están en la chiquita, solo parece. Tomá, pateala, campeón. Porque los uruguayos somos grandes. De corazón, no estés en la chiquita. Pensá en macro. Cuanto más compras, menos pagás. Macromercado es negocio. Firma Digital Habitat es una plataforma para que todos los usuarios puedan subir, firmar y enviar documentos con la misma validez que la firma presencial, garantizando que todos son quienes dicen ser. Solicitala sin costo en nuestra web e identificate por única vez en cualquiera de nuestros locales para poder firmar desde donde estés. En Habitat, hoy más que nunca, te hacemos la vida más fácil. La reforma de la seguridad social que propone el gobierno va en contra de los intereses de los trabajadores y trabajadoras. Aumentar la edad, bajar las jubilaciones y privatizar. El verdadero problema del sistema es la asistencia a la caja militar y el fracaso de la SAFAP. Esta reforma no es técnica, es ideológica. Trabajadores y trabajadoras del Estado en defensa de tus derechos y del trabajo
Decimos no a esta reforma. Volvemos con legítima defensa segunda. Yo me estoy tomando un cafecito antes del café con Poppy, ¿no? Pero bueno, porque me he estado fanatizando con el café es ¿no? Es tremendo. No quiero como Hugo Chávez, ¿se acuerda? El presidente venezolano. Además, yo tuve la posibilidad incluso de conocerlo, o sea, en Venezuela. Y tengo un habano que tiene 20 años, ¿no? Que me regaló hace como 20 años. Y un tipo admirable, Hugo Chávez, que se cumplieron hace poquito 10 años de su muerte. Tomaba un café cada 2 minutos, ¿no? No sé si hay que caer en eso, pero bueno, en fin, una anécdota, una digresión. La mayor parte de la gente que nos mira, porque yo sigo los comentarios, la gente tiene, con este programa además tiene como su seña de identidad, entonces tiene como está dentro de las grandes mayorías que indican las propias encuestas contra este proyecto, sobre todo de algunos elementos que son los que la gente más le ha quedado. El aumento de la edad jubilatoria, las jubilaciones menores y algunos datos como el tema de las mujeres y el tema de la discapacidad y la viudez, que son temas que se han manejado y que claramente... Pero también hay otro problema, quizá de orden más teórico, o cuando ya empezás a ver los comentarios de la gente y los comentarios dentro de la izquierda y la izquierda social, donde se arman polémicas como más sutiles, o más sutiles no, más estructurales, que a veces me parece que están evadidas en la discusión, y yo quiero que, así como en el primer bloque les planteé esa discusión sobre los impuestos, que me parece que hay que también, aunque sea, hacer un mínimo abordaje. Si todos estamos de acuerdo, o si toda la sociedad está de acuerdo en que hay que hacer una reforma de la seguridad social, ¿es posible plantearse una reforma, algún tipo de reforma de la seguridad social, que más allá de que no se concentren tanto en el problema del gasto, aunque es un problema central, ¿no? Sino en el problema de cuáles son los beneficios que la gente necesita recibir? Porque creo que podemos estar de acuerdo en que hay jubilaciones, sobre todo la mínima, la que reciben un montón de uruguayos y uruguayas, quizá la mayoría, que son muy bajas para poder vivir. Sé que la seguridad social no son solo esas prestaciones, porque como señalaba Sol, hay muchas cosas que están dentro de la seguridad social, hasta puede estar hasta los perros guía, ¿no? Pero son bajas. Y la gente dice, che, son bajas. Nunca va a haber un proyecto que diga cómo hago para fortalecer eso. Les dejo primero tirar esa pregunta, ¿no? Y que sea posible, ¿no? Sustentable. Y dos, ¿es tiempo de volver a pensar en un sistema puramente público? Porque eso también la gente se pregunta, ¿no? O se abandonó ya esa idea, ¿no? Porque hay países incluso que han retrocedido en los sistemas privados. Caso Argentina, incluso en el gobierno de Boric en Chile empieza a retirarse, a desandar aquel que era el emblema de aquel proyecto privatizador de los sistemas de seguridad social. Y pongo también en esa discusión lo que está sucediendo en Francia, donde es público, ¿no? Y lo que está sucediendo en otros países del mundo, porque esta discusión está como muy generalizada. Esas dos preguntas. ¿Es posible pensar en un sistema público? Y es más, ¿es posible pensar en un sistema público fortalecido como para dar beneficio a la gente un poco más acorde a lo que necesita? Arranquemos por donde quiera. Arranquemos por Gonzalo, que está acá, que es el político acá, el más político. Todos somos políticos. Yo creo que sí, que es posible. Creo que es posible y creo que es una discusión necesaria, totalmente necesaria. Vos hablabas de una suerte de consenso o de un posible consenso en torno a la necesidad de cambios en el sistema de seguridad social. Y yo creo que parte de ese debate ha sido enfocado desde una perspectiva que es muy discutible. Cada vez que hablamos, totalmente fiscalista y creo que muy sesgada, ¿no? Cada vez que hablamos de la seguridad social, la primera palabra que aparece es déficit, ¿no? Entonces, bueno, acá tenemos un economista. El déficit da cuenta de una relación entre ingresos y egresos, ¿no? Si los egresos son mayores que los ingresos, decimos hay un déficit. Ahora, hay algo que se pierde de vista en este debate, que es que los sistemas de seguridad social en todo el mundo se sostienen con aportes de los trabajadores, con aportes de los empresarios y con aportes del Estado. Decir que todo lo que aporta el Estado para sostener la seguridad social es déficit
Es lo mismo que decir que lo que aporta el Estado para sostener la política de salud es déficit o que lo que aporta el Estado para sostener la política educativa pública es déficit. Yo creo que desde el punto de vista político es muy discutible y es un gran disparate en realidad. Una cosa distinta es si es sustentable, si es sostenible en el tiempo el nivel de aporte que el Estado tiene que realizar para sostener el sistema de seguridad social. Y bueno, ahí en función de la evolución demográfica, de la relación entre la población activa y la población pasiva, de muchos otros factores que se ponen en discusión cuando se discute el sistema de seguridad social y particularmente las jubilaciones y pensiones, uno puede decir, bueno, este nivel de aporte del Estado y su tendencia, digamos, no es sostenible en el tiempo porque puede entrar a poner en riesgo otras políticas que el Estado tiene que desarrollar. Dice, si vamos a hablar del déficit, hablemos de las jubilaciones militares. Más allá de que creo que podemos estar de acuerdo en que hay jubilaciones de privilegio que son insostenibles desde el punto de vista ético ya, por cómo se distribuye. Pero de todas maneras estaba hablando de... También habrá jubilaciones militares. Tampoco los militares querrán renunciar a sus jubilaciones. En el fondo, ahí se plantea otro problema, que es... ¿Cómo hace para mejorar las jubilaciones de la gente? Sí. Lo otro entiendo, porque si vamos a recortar, recortemos donde se puede, ¿no? Claro, no, si el foco es el déficit, bueno, discutamos efectivamente dónde la relación entre egresos y egresos está más deteriorada en función de la cantidad de gente también que recibe prestaciones. Bueno, sin duda el Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas tiene una situación mucho más grave desde ese punto de vista que el Banco de Previsión Social. ¿Tá? Ahora, a mí me parece que la pregunta más interesante es esta que vos traés. ¿Cómo hacemos para reformar el sistema para que sea mejor para la enorme mayoría de la gente y no peor? Bueno, indudablemente eso exige discutir los ingresos, porque es cierto que tendencialmente este sistema, así como está pensado hoy en esta realidad y con la evolución que se prevé del mundo del trabajo, muy incierta y muy vertiginosa, pero con los cálculos razonables que se pueden hacer, es un sistema que no va a poder sostenerse. Entonces, bueno, discutamos los ingresos pensando afuera de la caja, no podemos seguir pensando los aportes de las empresas, por ejemplo, exclusivamente como aportes por trabajadores que tienen empleados. Yo creo que esa forma de pensar la aportación de las empresas al sistema de seguridad social no es sostenible. No es sostenible. Pero es que sería entre otras cosas aporte por rentabilidad, por ejemplo. Y por ejemplo, que los aportes estén vinculados a las ganancias, o que una parte de los aportes estén vinculados a las ganancias. Y si te dicen, bueno, pero Uruguay es un país muy chico y si vos haces eso, la empresa se te ubica en otro país. Está bien, no estoy diciendo de hacer esto de una manera... a lo loco, claro, como si fuera una locura, bueno, lo vamos a hacer de este modo porque se nos ocurre. No, se estudia, se evalúa cuáles son los cambios que se pueden hacer y los efectos que pueden tener sobre la inversión, sobre el empleo, sobre muchos otros factores, pero indudablemente que se pueden hacer cosas. Si vos ves la evolución de la rentabilidad de muchas empresas, y la evolución de la cantidad de trabajadores que tienen empleados esas empresas, a veces son inversamente proporcionales, es decir, tienen menos trabajadores empleados y ganan más plata. Entonces vos decís, acá evidentemente hay una capacidad de aporte mayor, ¿no? Una parte de esto se explica por la incorporación de tecnología. Si yo incorporo más tecnología a la producción, esa tecnología sustituye mano de obra, desplaza mano de obra, y dejo de pagar además aportes patronales, o sea, dejo de pagar salarios por esos trabajadores que ahora no están más y dejo de pagar aportes patronales. Es todo ganancia, digamos, ¿no? Bueno, evidentemente se puede pensar modificaciones al sistema que incorporen por lo menos esta perspectiva, esta dimensión. Pero no está dentro de la... De abogado del diablo, ¿no? Sí. Y del diablo, estamos hablando en serio, ¿no? Sí. Te incorporo la pregunta, dice, muy bien, si vos incorporás tecnología, desplaza trabajadores, incorporaría tecnología que desplaza trabajadores. Voy a poner un ejemplo concreto para la gente, ¿no? Si vos en el supermercado eliminás a los cajeros para poner cajeros de este tipo, que pueden ser más cómodos, que pueden, yo qué sé, pueden tener sus ventajas. Está sucediendo en todo el supermercado, pero claramente hay gente que está quedando sin laburo ahí, ¿no? Bueno, entonces vas a aumentar tu rentabilidad, porque esa tecnología, o sea, eso disminuye los costos claramente desde del supermercado, ¿no? Empezá a aportar por esa gente que dejás sin laburo. El tipo te va a plantear, bueno, pero ¿qué estímulo tengo yo para incorporar esa tecnología? ¿No? Igual va a ganar más porque el monto de los aportes en relación a esa ganancia adicional
no le va a hacer la diferencia. Es decir, no va a implicar que le sea más conveniente mantener a todos esos trabajadores sin sustituirlo por tecnología. Pero eso es parte del diseño, eso es parte de lo que hay que diseñar. El tema es que este tema ni siquiera está en discusión, no está en debate. El gobierno lo sacó absolutamente del debate. De la misma manera que evita discutir sobre los aportes patronales, sobre las exoneraciones de aportes patronales a varios sectores. Son temas en los que no ingresa. El tema de las AFAP es otro tema en el que no se ingresa. El otro día en la comisión pasó algo insólito. Vienen las AFAPs y las AFAPs cuestionan en cierta medida el efecto que puede tener como baja de sus ingresos algunos cambios que hay dentro del proyecto. Y un legislador del gobierno le dice con absoluta claridad, miren, ustedes no se pueden quejar porque en realidad el universo de aportantes que van a tener va a ser mucho más grande, está todo calculado para que ustedes ganen más. Se lo dice de una manera casi textual como lo estoy diciendo, está en la versión taquigráfica. Vos decís, el gobierno está reconociendo que está generando a través de este proyecto un gran negocio para algunos actores privados que lucran con la seguridad social. Y eso no se discute un balance de la reforma que se hizo en los 90. Es decir, ¿cómo vos reformás de nuevo un sistema de jubilaciones y pensiones sin discutir un balance de lo que hiciste antes? Son los mismos técnicos, las mismas personas. Rodolfo Saldain, que tanto se nombra, vuelve ahora, ¿no? El hombre circular, vuelve ahora con este proyecto de reforma. De vuelta con la misma lógica, ¿no? A beneficiar a algunos actores privados, a beneficiar a algunos sectores empresariales. Vos sabés que yo he pensado que Saldain, la gente va a decir, pero Saldain debe ser el tipo que individualmente le ha generado más déficit fiscal al Uruguay, ¿no? Porque por los cálculos que ha hecho en los dos diseños de reforma, pero miles de millones. Es difícil encontrar una persona que diga, yo individualmente le costé no sé cuántos miles de millones. Está amortizado, el tipo ya es el hombre déficit, diría yo, ¿no? Pero además si se da lo que dice Fede, de que después se genera esta situación entre lo del 72 y 73, va a ser como el Cid campeador, va a seguir generando déficit después de muerto, ¿no? Sí. Bueno, y este hombre con el protagonismo que tuvo en aquella reforma y el que tiene ahora, pero no es solo él, estamos hablando de un staff y estamos hablando de una orientación política, no hace un balance razonable, adecuado de lo que fue la reforma de la seguridad social anterior. Y bueno, ahí está el gran tema de las AFAP que vos traés, si es posible ir a un sistema enteramente público. Yo creo que es posible y creo que está demostrado además que es posible. ¿Pero es conveniente? Esa es una segunda pregunta. La primera, si es posible, te digo, de 30 países que hicieron modificaciones del tipo de la que hizo Uruguay, 18 fueron para atrás, 18 modificaron eso y volvieron en general a sistemas enteramente públicos o alteraron aquellas reformas en un sentido de fortalecimiento de lo público, ¿no? Entonces eso quiere decir que se puede. Si es conveniente, yo creo que sí, creo que es mucho más conveniente para la enorme mayoría de la sociedad un sistema solidario que un sistema de ahorro individual, para empezar, por razones que las traía Sol. Y hacía creo que una muy buena demostración de cómo eso opera, por ejemplo, en el caso de las mujeres. Creo que para la enorme mayoría de la sociedad es mejor un sistema solidario que un sistema de ahorro individual, y creo que para la enorme mayoría de la sociedad es más conveniente que el Estado administre los aportes de los trabajadores que lo administren empresas privadas. Fede, ahora vamos con Sol también, pero Fede, tengo una pregunta como muy para el economista, porque me acordé. Es además, hay un riesgo de que esta reforma, lo tomo por cosas que ha dicho Cabildo Abierto, dice, la guita la van a sacar del país, además, porque si no se obliga a que inviertan acá, además es probable que se lleven el dinero para fuera del país, como hacían otros organismos de seguridad social del mundo que son capaces de comprar tierras en Nueva Zelanda, ¿no? O sea, no. Eso. Sí, hay unos artículos en el capítulo de las AFAPs que se planteó en el Senado la discusión y ahora también se está discutiendo, que amplía la capacidad de maniobra de inversiones que pueden hacer las AFAPs. Y no está claro, digamos, la responsabilidad que asumen por esas inversiones. Entonces, eso es un gran riesgo porque se le da la posibilidad al sector privado de manejar grandes inversiones de dinero y de
¿Y quién asegura eso? Si pierden la inversión, ¿qué pasa? Bueno, no está claro. Esa es una pregunta que se le ha hecho al Poder Ejecutivo y desde los propios partidos de la coalición en el legislativo le preguntan eso al Ejecutivo y no hay respuesta clara de eso, de quién se va a hacer cargo si una inversión del sector privado sale mal. Sol, el PIT-CNT siempre ha pensado que hay que ir a un sistema público, total. Incluso ha estado a favor de la derogación de las AFAM. Pero ¿qué tipo de sistema piensan? ¿Cómo puede financiarse un sistema público para generar mejores jubilaciones, que ha sido siempre la aspiración de los trabajadores? Yo recuerdo algún planteo, por ejemplo, Pepe Mujica dice, hay que traer capital de la gente que llevó la plata para el exterior y fundar empresas estatales mixtas, en fin. Hay que buscar fuentes de riqueza, dice, para generar, para financiar un buen sistema de seguridad social, porque tampoco se financia con la plata que hay, ¿no? O sea, ¿ustedes qué han pensado? ¿Han pensado en esto? Nosotros, a ver, desde la frase, ¿no?, del PIT-CNT es otra reforma es posible, ¿no? Entonces, cuando hablamos de otra reforma es posible, sí hay que tener en cuenta el financiamiento de la seguridad social en general. Por eso la idea de una reforma que tiene que ser integral. Con esto de si estamos de acuerdo con que o hay consenso con que hay que hacer una reforma de la seguridad social, sí, esto no es una reforma de la seguridad social, es una reforma de recortes. Y ahí un poco las grandes ausencias que tiene el proyecto, que es en cuanto al financiamiento, un proyecto que no habla nada de nuevas fuentes de financiamiento al sistema, ahí es donde deberíamos ahondar, ¿no? Somos el único país en el mundo en el cual los trabajadores aportamos el doble que los empresarios. Y eso no se puede desconocer, no se puede no tener en cuenta. Después hay que tener en cuenta lo que hablábamos hoy, ¿no? La automatización de los puestos de trabajo. Ya hay un antecedente en la caja bancaria en la cual se graban los activos para financiar y hoy en día es el 25% del financiamiento de la caja bancaria, ¿no? Cuando se sustituyeron personas por cajeros automáticos, ahí ya se vio, y bueno, y tenemos un precedente que funcionó muy bien, que funciona muy bien, que está dentro de las proyecciones lo que está pasando, y sin embargo, en vez de tomar como ejemplo eso y empezar a proyectar nuevas fuentes de financiamiento al sistema, se opta por un recorte puro y duro, y es un poco lo que nosotros tenemos que conversar, qué tipo de seguridad social queremos, si se discute una reforma, tiene que ser una reforma integral de la seguridad social, y no solamente hablando del número, porque el eje de la discusión tiene que ser el futuro del trabajo, el trabajo del futuro. No puede ser que no haya un artículo en este proyecto que tenga en cuenta los monotributistas y las unipersonales, que son tendencia cada vez más las diferentes formas de contratación que hay. Entonces, el proyecto tiene problemas de diseño, pero está mal pensado de entrada. Yo creo que estas cosas que nosotros planteamos desde las organizaciones sociales solamente se pueden tener en cuenta a través de un diálogo social. En el Parlamento, los que presentan este proyecto nos oyen, pero no nos escuchan. No tienen en cuenta todas estas cosas que nosotros estamos manifestando, que lo vemos claramente, porque además es un proyecto que claramente está hecho desde una oficina atrás de un escritorio. Porque si vos te trasladás al norte del país y hablás con los trabajadores y trabajadoras, ni siquiera piensan en jubilarse. ¿Por qué? Porque tenemos un 50% de informalidad. Entonces, si hablamos del financiamiento del sistema, tenemos que generar políticas de formalización del empleo, de calidad del empleo, porque si hablamos de los aportes de los trabajadores y las trabajadoras y tenemos empleos cada vez más precarizados, que cotizan cada vez menos porque ganamos menos y tenemos una pérdida salarial en los últimos años, entonces hay que ver cómo se maneja. Tenemos el ejemplo de la reforma que se hizo en el 2008, si bien hubieron ciertas modificaciones que extendieron el acceso a las jubilaciones, o sea, aumentó, como quien dice, el gasto, se generaron políticas de empleo y de formalización del empleo e incluso de calidad del empleo que hicieron que en el 2010 no hubiera asistencia financiera, porque a mí no me gusta llamarlo déficit, ¿no? Es asistencia financiera del Estado a la seguridad social. Entonces, esas son las cosas que nosotros tenemos que poner en el eje de discusión para esta reforma, pero si esta no se aprueba, para una futura reforma en el próximo periodo. Nosotros desde el equipo, cuando fueron las elecciones anteriores, llamamos a todos los candidatos presidenciables para armar un gran debate de, como sabíamos de que se venía la discusión, una reforma de la seguridad social, de que en realidad en los programas de gobierno, ¿qué tipo de reforma iban a plantear? Bueno,
tristemente el presidente Lacalle no asistió, fue el único candidato que no asistió, ¿no?, al Paraninfo en la universidad cuando lo hicimos, pero en realidad todos los representantes sociales de BPS, los jubilados, el representante de los jubilados, el representante de los empresarios y el representante de los trabajadores, la representación, estamos en desacuerdo con este proyecto como está. Y hay un montón de actores de la sociedad que están en desacuerdo. Si se aprueba esto, se va a aprobar con una mayoría muy ajustada, un proyecto que además va a trascender gobiernos y trasciende edades, o sea, trasciende un montón de cosas, por lo cual consideramos y estamos convencidos que está destinado al fracaso. Si no se tiene en cuenta nueva fuente de financiamiento del sistema, es una reforma de recorte que está destinada al fracaso. Federico, nos quedamos ya prácticamente sin tiempo, pero tengo como una última pregunta para ir cerrando. Siempre que se habla de las reformas estructurales, ¿no?, tenemos como dos doctrinas. Una que uno trata de decir, bueno, esto viene casi de los organismos de crédito. Las reformas estructurales siempre implican ajuste. Reforma de la seguridad social, reforma de las reformas laborales, reformas educativas, siempre ajuste hacia disminución del gasto, ¿no? Y después cuando la izquierda plantea reformas estructurales, por lo menos en la práctica en el Uruguay podemos verla, por ejemplo, la reforma de la salud, implican en general aumentos de gasto importantes, y entonces se ataca por el tema del déficit, o incluso reformas tributarias implican gravámenes. Hay como esa tensión, ¿no?, entre dos lógicas de la reforma, ¿sí? Pero acá tenemos un tema, que es, hay cierto acuerdo en que por el momento, por el mecanismo de financiación que tiene, no hay mucho margen para aumentar el gasto en seguridad social, por lo menos con este mecanismo de financiamiento. Y sin embargo, también hay cierto acuerdo en que hay que hacer algún tipo de reforma, que para unos es el ajuste, pero para otros implica aumentar beneficios. ¿Cómo cierra eso dentro de los economistas? Tiene que haber algún tipo de discusión sobre este tema, ¿no? Sí, sí, las hay. Primero pasa por educar en cuanto a política tributaria. O sea, generalmente lo que se ve, no solo en Uruguay, en otros países también ocurre, es que la gente, por ejemplo, quiere ganar más jubilaciones, pero aportar menos de su salario para impuestos. Un ejemplo claro. Pero en base a las reformas estructurales y tratando como de traerlo a la discusión de la reforma jubilatoria, una de las cosas que me parece interesante destacar cuando se habla del aumento del gasto de la reforma, por ejemplo, del 2008, hay que tener en cuenta que si hoy la pobreza en las personas mayores de 65 años está en 2%, en el 2007 estaba en 14%, ¿no? Entonces, esa reforma del 2008 no solo permitió que una cantidad importante de gente, un núcleo de gente se pudiera jubilar, en particular mujeres, se pudieran jubilar, y además implicó un aumento de las jubilaciones mínimas, ¿sí? Entonces, cuando representantes del gobierno, y en especial Saldain, dicen la reforma del 2008 adelantó 20 años el gasto y por eso es necesaria esta reforma ahora, no se pregunta qué hubiese pasado si el 2008 no hubiese ocurrido, ¿no? O sea, si el 2008 no hubiese ocurrido, los gastos destinados a cómo sostener esa población mayor de 60 que se hubiese encontrado en la pobreza, que repito, en el 2007 era un 15%, ¿sí? Esos gastos no lo considera. Entonces es como hacerse un poco trampa al solitario, digamos, ¿se entiende? O sea, cuando uno ve ese aumento de gasto, también tiene que compararlo con el aumento del bienestar. O sea, si hoy la pobreza en los mayores de 60 es de 2 y algo %, es porque hubo una reforma en el 2008 que hizo posible eso. Y una cosa también que me gustaría señalar para cerrar, que es que lo que plantea el gobierno es que ya se destina mucho gasto a las jubilaciones y que ese gasto se podría destinar a la primera infancia. El impacto que esta reforma puede tener en la primera infancia es de aumento de la pobreza. ¿Por qué? Porque los hogares que mayor condición de pobreza sufren son aquellos integrados por niños, pero que viven también con sus abuelos, ¿sí? Entonces, si en el futuro vamos a bajar la jubilación, ¿sí?, de esas personas,
van a bajar los ingresos de esos hogares y se va a ver afectado, digamos, la pobreza en los niños que conviven con sus abuelos. Muchas gracias, Fede Araya, Sol Maneiro y Gonzalo Sibila por habernos acompañado. Yo sé que hay planteado debates que merecen todavía mucho más tiempo, pero lo importante es que la gente también le quede picando alguna cosa, porque son debates que sobre todo la izquierda va a tener que llevar adelante en la medida en que, si tiene la aspiración de gobernar, y es muy probable que además finalmente suceda, probablemente en las próximas elecciones. De hecho, si uno sigue las encuestas como vienen, estos debates van a estar, porque no se puede esquivar los problemas. Y me gustó la frase tuya esa de que pensar, aunque no me gusta en general la expresión esa de pensar out of the box, porque me parece muy, pero fuera de la caja, sí. Pero bueno, está bueno pensar en qué tipo de reforma le convienen también a la gente, ¿no? Y cómo se hace eso compatible con las finanzas nacionales, porque tampoco se puede ir más allá de lo que es posible. Pero gracias, Federico, gracias, Sol, y gracias, Gonzalo, por habernos acompañado. Y gracias a todos. Ustedes. Gracias a todos los que nos están acompañando. Pongan like a los comentarios que quieran. Vamos a un corte, enseguida volvemos con el café con Poppy, con Víctor Hugo Poppy Avelando acá en Legítima Defensa Segunda Dosis. A veces estamos muy en la chiquita. Y si no, mira. Sí, ponele choclo, picles, ¿te gustan? Dale, ponele todo. Total es gratis. Estamos tan en la chiquita que barremos cualquier tipo de límite. ¡Epa! ¡Qué boquita! ¿Eh? Pero, aunque parezca que hasta los más chiquitos están en la chiquita, solo parece. Tomá, pateala, campeón. Porque los uruguayos somos grandes. De corazón, no estés en la chiquita. Pensá en macro. Cuanto más compras, menos pagás. Macromercado es negocio. Te prometieron una educación modelo, pero recortaron cientos de grupos y miles de horas docente. Te mintieron. No es transformación, es ajuste. Que no te recorten el futuro. FENAPES. Vos agradecés contar con el mejor equipo médico. Nosotros te agradecemos por elegirnos, brindándote cada vez más atención humana, innovación y beneficios. Afiliate por el 1444 o en casmu.com.uy. Casmu, estamos para cuidarte. La reforma de la seguridad social que propone el gobierno va en contra de los intereses de los trabajadores y trabajadoras. Aumentar la edad, bajar las jubilaciones y privatizar. El verdadero problema del sistema es la asistencia a la caja militar y el fracaso de la SAFAP. Esta reforma no es técnica, es ideológica. Trabajadores y trabajadoras del Estado en defensa de tus derechos y del trabajo, decimos no a esta reforma. Firma Digital Habitat es una plataforma para que todos los usuarios puedan subir, firmar y enviar documentos con la misma validez que la firma presencial, garantizando que todos son quienes dicen ser. Solicitala sin costo en nuestra web e identificate por única vez en cualquiera de nuestros locales para poder firmar desde donde estés. En Habitat, hoy más que nunca, te hacemos la vida más fácil. Volvemos con Legítima Defensa Segunda Dosis. Gracias a todos y todas los que nos están acompañando. Sigan poniendo likes, sigan haciendo los comentarios, haciendo los aportes que quieran. Les sigo recordando. Hay ya cientos de personas que han confirmado, pero hay el Teatro del Galpón, el 19 de mayo vamos a hacer Legítima Defensa en vivo. La sala grande, ¿no? En la sala grande. Yo creo que se va, no sé que se va a llenar, pero quiero que la gente no se olvide, porque después no se olvidan. Y después no hay lugar, o no sé, o habrá que poner una pantalla afuera, ¿no? Claro. Y entonces quiero que la gente lo tenga al tanto. Por otro lado, creo que se abrieron 2 lugares más para la excursión. 2 lugares, no más que eso. Ya está llena la excursión, pero se abrieron 2 lugares más para la excursión que va a ser
ahora en abril, en Semana de Turismo, al norte. Legítima Defensa ya en el norte, que vamos a ir al Valle del Lunarejo y a Rivera y al Safari Minero en Artigas. Cosa espectacular. También en el 092-982-986 puedes consultar o confirmar si tenés 2 lugares. No hay más que eso. Porque eso está llena, pero bueno, logramos ahí habilitar 2 lugares y yo aviso. Poppy. Estamos acá en el Café con Poppy. ¿Cómo te va, Poppy? Bien. O sea que voy a arrancar con algo internacional, ¿no? Qué increíble lo de Francia, ¿no? Macron. Sí. Por decreto. Sí, se salteó la Cámara. Sí, la Asamblea Nacional. Sí. Diputado. ¿No? Y vos viste cómo se prendió fuego la calle. Sí. Hay que asumir que los franceses, a diferencia de otros pueblos de Europa, tienen una tradición. Desde 1789. Ah, sí, de prender fuego la calle, cortar cabezas y que la sangre llegue al río, como decían los, ¿no? Porque llegaba al Sena. Pero ¿no? viste las imágenes de París, la basura. Sí. Que no ¿A vos qué recoge. te producen esas imágenes? Tengo que confesarle a la gente que cuando yo veo esas imágenes de Art de París, me genera como una cierta emoción. Obvio que la verdad que la violencia y la represión fue muy fuerte, es una cosa súper condenable, la represión y cosas, pero lo que me genera es una emoción de, una gran simpatía, siento yo, por cuando los pueblos se movilizan. Y además se movilizan por causas de ese tipo, ¿no? Sí, pero además fíjate que suben Me vuelve 2 la años. esperanza en la 2 años sociedad. la edad de jubilación. Sí, de 62 a 64. Y de 42 a 43 años. Muchos años de trabajo tiene, ¿no? Sí, 42. Es un montón. Pero a diferencia de otros pueblos, que vos ves, yo qué sé, ves Italia y ves Francia, decís, bueno, está. Los franceses siempre, Los franceses la pudren. no pueden, como yo qué sé, desde la Revolución Francesa, el Mayo francés, todo. La pudren, son así. Porque además eso no significa que después voten izquierda, ¿no? No. A pesar de que, insisto, que Mélenchon. la Francia insumisa Francia es un- de Mélenchon estuvo a menos de un punto de ir a la segunda vuelta y las pequeñas divisiones de la izquierda impidieron eso, ¿no? Pero bueno, la cosa fue entre Macron y la ultraderecha finalmente lo que ingresó a la segunda vuelta. Y ahí siempre actúa la barrera contra la ultraderecha. Ha actuado, sí, indudablemente. Pero miren lo que es ese pueblo movilizado en un sistema que es totalmente público Sí. por el tema jubilatorio, ¿no? Y cómo el presidente se saltea el Parlamento Sí, para aprobarlo por decreto. O sea, yo no. sí. Ese Macron, Que parecía tan parece buenito. bueno. Ah, pero cuando tienen que poner la lapicera, joder a, no sé, 30 millones de personas, no le tiembla. Son los... Y ojo, le puede costar una moción de censura al primer ministro, ¿no? Ah, sí, claro. Yo creo que vamos a ver si banca, ¿no? Sí. Vamos a ver si banca. Pero realmente es una situación muy interesante la que está sucediendo en este momento en Francia. Tenemos otros temas. En el Uruguay, algunos que ya son acostumbrados, como son el tema astesiano, pero que, como dijo Charles Carrera, hace un mes que lo que se discute es el tema Fossati, ¿no? Y no el contenido del caso. Tremendo que se haya transformado la fiscal Fossati en el epicentro de la polémica, en lugar del caso astesiano. Pero en buena medida responde a su propia... En cierta medida, esa derivación es tipo culebrón, ¿no? Culebrón venezolano. Que perdonen los venezolanos, pero de los de antes, ¿no? Recordemos que acá se divulgaron en legítima defensa los audios de Fossati, al otro día Fossati pidió licencia médica. Algunos miembros de la comunidad de Caras y Caretas nos dijeron que la vieron paseando mientras estaba con licencia por estrés en La Mansa. Pero bueno, estaría amansándose, ¿no? Claro.
Pero lo cierto es que cuando se Sí, pero enteró... parece que el mar no la tranquilizó. No, cuando se enteró de que el subrogante, Fernando Romano, que además es el que tiene las causas de difamación, porque es el subrogante habitual de la 12, la 12 es la Fiscalía de Flagrancia de Fossati, se había ido a interrogar como testigo a Astesiano, con autorización de la jueza y todo. Sí. Dicen que lo llamó a insultarlo. Y además llamó a Juan Gómez a decirle que ya estaba para reintegrarse y hasta consiguió el certificado médico. Después que se reiteró. Un día después. Sí. Cualquiera se da cuenta de que Fossati usó el certificado médico como para salgo y entro cuando quiero, ¿no? Sí. Pero eso no es todo. Después sucedió que se da esta discusión con Fernando Romano, en duros términos, que incluso sigue frente a Juan Gómez, aparentemente. Ella acusa a Fernando Romano de ser el presidente del comité de base del Frente Amplio en la Fiscalía. ¿Viste la nota de mi padre en Caras y Caretas que dice la fiscal que se inmoló no queriendo inmolarse, ¿no? Se inmola para no inmolarse. Es tremendo lo de Fossati. Sí, además acusa de violencia de género, ¿no? A Romano. Bien. Y sí, porque la discusión que fue muy dura, andás a ver lo que se dijeron, ¿no? Sí. Y ella tenía ahí a dos. Y hace esa denuncia administrativa que es lo que permite sacar a Romano de las causas de difamación, porque por el reglamento interno de fiscalía, si hay como animadversiones, no puede atender una causa de eso. El problema es qué va a hacer el fiscal, ¿no? El fiscal general. En la entrevista que le dio a Canal 5, Juan Gómez dijo, dado los últimos acontecimientos, estoy reviendo mi posición de mantenerla y no tarda a más del lunes a que tome una decisión. Para mí, la puede apartar. O se encamina a apartarla si no la apartó ya. Se encamina a apartarla. Qué tema, ¿no? Sí, va a ser un problema también. Se va a transformar en otro lío político, ¿no? Yo vi algunos tuiteros multicolores, que no sé si son tuiteros o trolls, pero diciendo, convocando para el lunes de la mañana a Fiscalía para... Todos somos Fossati. Todos somos Fossati. ¿Eh? Claro. ¡Wow! Devolución de favores. Más politizado no puede estar esa Fiscalía, ¿no? Sí. Pero ha ido derivando que... Además crece, como decía Carrera, ¿no? Crece por sus ramas el lío, ¿no? No por el tronco. Porque ahora el problema es Fossati, Romano y Gómez. Bueno, pero eso es hasta mientras Fossati esté al frente del caso, porque el problema es cuando Fossati, si la apartan, y asuma cualquier otro fiscal o fiscala, ¿no? Por ejemplo, ¿viste ese programa que hizo La Letra Chica de periodistas analizando el caso? Sí, vi un pedacito. Estaba Gabriel Pereira, Eduardo Preve, Lucas Silva y... No, yo no vi, yo vi a Preve, Pereira y Touriño. Touriño. No vi a Lucas Silva. Creo que estaba también Lucas Silva, puede ser que no estuviera, ¿no? Al margen, a Caras y Caretas o Legítimas no lo invitan. No. Acá en Caras y Caretas fue donde se publicó el prontuario de Astesiano, por primera vez, Sí. donde se divulgaron los audios de 2020. Fossati, pero el único medio que tiene 2 periodistas denunciados penalmente por difamación e injuria por este caso, pero que no lo invitan. Ni la FIC, que está organizando una... ni TV Ciudad, no existe. Es una negación de la existencia de estos medios. Sí, Cosa que además- estamos acostumbrados, ¿no? Pero Además, nos deja de sorprender un poco. Sorprende porque los audios de Fossati se dieron a conocer acá, Y porque el prontuario de Astesiano se dio a conocer en Caras y Caretas. en 2020, sí. Es notable. Es una discriminación que tiene muchos años. No digo que haya una voluntad, ninguno de esos programas, ni nada, por el estilo. Lo cierto es que es un hecho. De todas maneras, quería decirte que en ese programa Preve dijo, hay audios de la calle que todavía no han trascendido. Y dijo, yo me junté con una fuente que estaba mencionada en los chats de Astesiano, que para decir, no, mirá, yo no tengo nada que ver, me mostró su versión de los chats, dice Preve. Y cuando la acotejé con la versión que está en la carpeta fiscal y que él tiene,
me di cuenta de que la versión de la carpeta fiscal le faltan cosas. O sea, está tuneada. Popi, está tuneada. Sí. Está editada. Claro, si Correa, que su jefe de inteligencia, ese que está indagado, era el que hizo todo el trabajo de recuperación y no se recuperaron los chats de la calle con Astesiano. Y obviamente, todo lo que está... Andás a ver lo que recuperaron, lo que no recuperaron. Y además solo recuperaron del 2022. De 2020 y 2021 se perdió todo. Sí. Ah, Popi. Es tremendo. Si agarra a cualquier fiscal que quiere ir a fondo. Bueno, yo tengo la hipótesis de que si agarra a cualquier fiscal que quiere ir a fondo, el presidente no zafa. Pero es una hipótesis, ¿no? Sí, primero hay que encontrar, porque yo creo que la justicia tiene un techo en este país. Un límite hacia arriba, decís vos. Sí. Pero además no son... Fíjate una cosa. ¿Quién fija el presupuesto del Poder Judicial y de la Fiscalía? El gobierno. Es el que tiene la posibilidad de fijar, va tanto para MEC o Fiscalía, y va tanto para el Poder Judicial. Porque además los parlamentarios solo pueden redistribuir la plata que propone el Ejecutivo. Entonces ahí tienes una dependencia importante, ¿no? Yo creo que si no hay independencia económica es muy difícil que haya independencia en su totalidad, total. La puede haber mientras no haya conflictos grandes, ¿no? Sí. De todas maneras, uno tenía la idea de que el Poder Judicial uruguayo tenía más márgenes de independencia y de ecuanimidad que otros poderes que están muy corrompidos en América Latina. Sí, claro, pero lo que pasa es que es como un virus que se va expandiendo, ¿no? Otro de los temas que generó conflicto entre Romano y Fossati es que Romano no encontró nada. No había nada para la indagatoria a Leal. Pidió 6 días más, se los dieron. Fossati se reintegró para estar en esa audiencia, pero el juez suspendió la audiencia a pedido de la defensa. Y ahora hay una denuncia administrativa que hizo Diego Camaño, y en general son como 3 los abogados de Leal, que la acusan de cualquier cosa, ¿no? De apartarse, ¿cómo es? De abuso. Contumaz. Sí, una especie de abuso contumaz. Ejercicio contumaz, sí. Y eso lo tiene que resolver también rápidamente el fiscal Gómez. Y ahí tiene que decidir si archiva, si investiga, si inicia sumario. Y va a estar atado a lo que resuelva con Fossati, ¿no? Puede ser. Puede ser incluso que esa denuncia sea la que finalmente use Gómez para decir una amenaza. Porque pasó 28 días ya, 30 días, sin explicar las causas de la indagatoria. Y eso es contumaz, ¿no? En fin, está complicado eso. Vamos a ver cómo se desarrolla. Yo no tengo mucha expectativa, la verdad, que esto se encauce. Me parece que existe toda una operación de bajar de los decibeles a todo el lío astesiano, que fue con el juicio abreviado, ¿no? Que esta deriva hacia cuestiones más personales, incluso agarrando a Leal y a tu padre y a Pereira, era un camino para buscar, y después tener las otras cosas, ¿no? Creo que ya lo hablamos, que es el tema del discurso del 2 de marzo, la entrevista en Subrayado. La reconciliación con Loli. La reconciliación. El recital de Sí. Coldplay, Coldplay. ahí en San Pablo. El almuerzo en ADM del miércoles. Sí, donde y tuvo ese acto fallido, ¿no? Que le dijo a Fernando Pereira, a Yamandu, si a ustedes les conviene, Sí. como que ya les dio el gobierno, ¿no? O sea, ya asumió capaz que la calle que... Sí, porque él sabe que él no va a estar. Eso está claro. Sí, claro. Sobre eso me parece que también tenemos que conversar, Popi, porque ya hay definición. La vertiente arribista definió, Por Yamandu Orsi. sí,
Pero la convocatoria soleñista que está entre Yamandú y tirar la candidatura de Mario Vergara, Postergó. parece que estaría para Mario Vergara. Sí, pero postergó, era en marzo. Postergó, pero va a resolver en abril, pero hay mayorías. Está claro que no es unánime, ¿no? Sí. Hoy termina el Congreso del MVP, este domingo, Sí. donde Ahí van a va a estar ser Orsi, ¿no? lanzando la candidatura de Orsi, ¿no? También el grupo Patriada, ¿no? Bueno, Que de Yáñez, Llanes, Horacio Llanes, que haya sido diputado por del Nuevo Espacio, no, pues, el Michelini en su momento. sí. Daniel Martínez dice que va a apoyar la Martínez. candidatura de Yamandú Orsi. Ha habido pronunciamientos. Lustenberg también. No me acuerdo, pero es probable, ¿no? Vi que, no le pregunté a Gonzalo Sibila, pero que uno espera que el Partido Socialista, aunque no le pregunté en el programa, pero estuve charlando un poco con él, me dijo que capaz que en junio, que en este semestre, pero no todavía, van a estar resolviendo el tema de las candidaturas o discutiéndolo en el Partido Socialista. Y hay que ver qué hace el Partido Comunista. Ahí la clave es el Partido Comunista, ¿no? La clave es el Partido Comunista. Claro. Partido Comunista, el Partido Socialista. Ahora, Baluarte progresista, Sí. que es el sector de Humberto Castro, el que hizo todo el tejido De que la vertiente. llevó a la vertiente a tener 2 senadores, se pronunció a favor de Carolina Cose. O sea que no sabemos. Pero bueno, lo cierto es que la vertiente se pronunció a favor de Yamandú Orsi. Sí. Pero este tema de las candidaturas también está en el Partido Nacional. Sí, tenés a Laura Raffo, Delgado. Sí, para dejar un comentario más del Frente Amplio. Ya este encuentro federal apoyó A Andrés Andrés Lima. Lima, sí, O sí. sea que se están prefigurando esas 4 candidaturas. Mario Vergara, Andrés Lima, Carolina Cose, Yamandú Orsi. Yamandú ya estaría lanzado este fin de semana. Vergara tendrá que esperar a abril. Andrés Lima ya está lanzado hace unos días. Hace semanas. Sí, hace semanas. Carolina Cose dice que no es tiempo de hablar de candidaturas. Hay un punto ahí. Estamos lejos todavía de las elecciones, ¿no? Sí. Lejos, ¿no? 1 año y medio ya falta. Más de 1 año y Sí, medio. pero ya está. Como para lanzar un candidato así, formalmente. Y bueno, y se va a producir, se produce hoy. Bueno, Y se produjo la semana pasada. sí. Pero esas que estarían como en la penca, hasta esos 4 están, para mí, ¿no? Hay que ver si hay un quinto. Hay que ver qué hace el Partido Comunista. Yo no. Es una opinión personal, me puedo equivocar. Como se decía antes, de aquí a Pando, pero creo que el Boca no va. Porque vos decís que el Partido Comunista podría estar evaluando eso. No, posible. No. Creo. Y en el Partido Nacional también se producen estos movimientos. Laura Raffo por un lado, Álvaro Delgado por otro lado. Beatriz Arquimón También quiere, pero no le da la fuerza, ¿no? me parece que no le da. Porque ella pretendía ser la candidata del wilsonismo, o de los restos del wilsonismo, ¿no? Sí, de todas maneras es bastante curioso, pero este 23 de marzo va a haber una conferencia del Atlas Network en Punta del Este con la creme de la ultraderecha, te diría yo, en Punta del Este. Entre ellos Leopoldo López y María Corina Machado, o sea, Sí, la ultraderecha eso. venezolana. Y viene también el expresidente de México, ¿cómo es? Acusado de narco, no me acuerdo. Sí, puede ser, sí. Y va a hablar Beatriz Arquimón. O sea que si esa es su versión wilsonista, Sí. Ahora, a mí esas cosas me preocupan, pero no mucho. ¿Sabes lo que me preocupa? Cómo se mueve los sectores progresistas. Porque coordinación de las derechas siempre hubo. de la ultraderecha. De la ultraderecha. Atlas Network. Sí, también, siempre hubo. También había siempre coordinación de las izquierdas. Que me parece que en el mundo, estoy hablando a nivel mundial, ¿no? Y hoy no sé cómo está. Está muy disperso ese universo, ¿no?
Hay un par de grupos, está el Foro San Pablo todavía, el grupo de Puebla. Que yo te quiero decir, no me asusta, lo que me asusta es la ausencia del otro lado, o la falta de fuerza del otro lado. Eso me preocupa más. A pesar de que me parece que con Lula hay una tendencia a revertir ese tipo de cosas. Sí, se arman esos ejes también, que pueden tener, vamos a ver para cuánto contribuyen, ¿no? Pero es verdad, simplemente quería decirte que Beatriz Argimón iba a estar ahí. Sí. Y el Partido Colorado la tiene fea. Oh, A Robert Silva quieren tirarlo de Ciudadanos. y ya fue candidato a vice, ¿no? Sí. Con Talvi. Y no tiene una pinta Robert Silva como un candidato llamativo, ¿no? Siempre están dando vueltas con Pedro Bordaberry, ¿no? Habría que ver. Sí. Y Manini va a ser candidato de Cabildo Maní, Abierto. sí, pero Maní está, ya está. Dice que va a hablar después con Salinas, pero Salinas dio como una sensación de que ya no No. quiere más nada, ¿no? No quiere más nada. Se van organizando, sí, las candidaturas. Y sí, hay una frase que siempre se repite, que la campaña electoral empieza el 2 de marzo, al otro día que asume el presidente. Y parece que es así, soterradamente, aflora de vez en cuando, hasta que aparece descarnadamente, ¿no? ¿Y qué me decís de esto de Laura Raffo abandonando Montevideo? Y bueno, quiere jugar en las grandes ligas, ¿no? Y entonces, No sé qué pasa. ya te dieron por perdido Montevideo. Yo no sé, ella, como le dijo, ¿cómo se llama? El Frente Amplista, que venía del Partido Colorado, ¿cómo se llama? Glenda Roldán. A Glenda, sí. Vos no vas a ser intendente. No, sí, Glenda lo mató, hay en polémica en el bar, le dijo eso. Bueno, no solo ahora no va a ser ni candidata, ¿no? O por lo menos en este momento, no lo sé, porque puede ser candidata y después ser candidata en Montevideo, ¿no? Está claro que si no gana, se abren posibilidades. Tenemos el caso en el Frente Amplio, ¿no? Sí, además, ¿cuándo van a hacer las elecciones municipales? Y son Porque fueron en al año septiembre. siguiente. Sí, está bien, pero Son en mayo, junio. Sí, está bien. No sé bien cómo funciona con el tema de que se corrieron las elecciones municipales la última vez, No, pero eso vuelve a la normalidad si no hay pandemia. Está bien. Está bien. Entonces ya empezamos en el carnaval, no en el carnaval, sino en la cuestión electoral, francamente electoral, con nombres ya. Con nombres. Y Pero además diré que es propio de un país donde las cosas se resuelven en las urnas, ¿no? ojalá. Ojalá. Sí, con las interrupciones que hubo, ¿no? Porque tampoco esa construcción de que Uruguay es maravilloso, subida de las dos dictaduras del siglo XX, las guerras civiles, ¿no? Pero se arranca muy temprano, me parece. Y además hay una cierta puja entre los dos candidatos frente amplistas más fuertes, ¿no? Entre Carolina y Yamandu Yamandu. Orsi. No, pero ahora están más tranquilos, ¿no? Sí, no sé si es una especulación. Bueno, por ejemplo, está este recital, ¿no? Sí, De los dos la- tienen recitales, ¿no? Sí, Daniela Mercury, Lali Espósito, Lali tremendo recital, ¿eh? Se armó toda esa polémica, todos los canales hablando de cuánto cobraba Lali Espósito. Para mí los canales no registraron todavía quién es Lali Espósito, porque los números de venta de entrada en este momento Iván le va a dice- permitir compensar con los sponsors hasta ganar plata la Intendencia, creo yo, ¿no? Sí, hace unos días iban 16.000. Sí. Pero Yamandu Orsi, consultado, dijo, bueno, pará, también hay que aportar a que la Intendencia también tiene que favorecer que la gente tenga acceso a la cultura, a los espectáculos. Yamandu también había, y la Intendencia de Canarias también ha organizado recitales, ¿no? Sí, tiene Grandotes. otro ahora.
Pero bueno, está ese tema, ¿no? Y ahí me pareció que no hubo chiporroteo, como que se vieron. Sí, pero hubo declaraciones de Alejandro Sánchez, El Pacha sí dijo, podrían haber contratado. más artista nacional. Pero yo creo que después del lío que hubo cuando lo de Lula en la explanada municipal, Orsi bajó un poco los niveles Yo creo que sí. de crítica, ¿no? Y bueno, me parece que están en una mejor, por lo menos públicamente, en una mejor onda. Creo que están en una mejor onda. Pero vamos a ver, ¿no? Recién arranca esto. Recién arranca. Poppy. La pegada hubiera sido traer a Shakira, ¿no? Shakira. Claro. ¿Eh? Sí. Shakira. Pa' tipos como tú. Para tipo como tú. ¿Eh? Bueno, Poppy, me hubiese gustado en esta cuestión, esta derivación artística que tuvimos en los últimos minutos del Café con Poppy, comentar el enfrentamiento entre Sebastián da Silva y Elegante que lo que. Qué bien que se la hizo Elegante, ¿no? Y no quiere retroceder Sebastián da Silva, se va a comer un juicio y lo va a perder. Y el día que caiga Elegante con el Ferrari ese que se compró, ¿no? En Montevideo así, y lo descanse, que va a tener 200 millones de visitas, porque además el meme que puede hacer con Sebastián da Silva, el videoclip que puede hacer, lo va a hacer famoso Sebastián da Silva. Y no sé si le va a gustar a ser famoso, sí. Pero que Elegante lo descanse. Ahora, quiso comparar a Fernando Pereira y dijo era el elegante de la política uruguaya. Como diciendo del Tarraja, ¿no? Pues Fernando había dicho que era un Tarraja, Sebastián da Silva, ¿no? Y quiso Tarraja, jugar, no hay con qué darle, no hay con qué darle. Quiso Se jugar terminó más fuerte. peleando con Elegante. quiso jugar más fuerte, ¿no? Eso está gracioso, ¿sabes? Es un personaje que tiene su cierta gracia, ¿no? Dentro del patetismo, es un personaje de Sebastián da Silva, ¿no? No pasará la fama por su inteligencia, por sus proyectos. Pero también hecho que sí. Pero Ya en estas le cosas puso esa así que estamos... Graciela Bianchi discutiendo con un chatbot. De DirecTV. Sí. DirecTV además escribió. Se peleó con un chatbot. Sí. Y el chatbot le decía, Sí. apriete 1. Sí, sí. ¿Pero qué me estás diciendo? Bueno, apriete 2. Al final está el chatbot, dijo, pará. ¿Eh? Nunca había visto, pero bueno, pobre. Ahí me dio cierta pena porque creo que hay un problema. Es cómo se adquiere la tecnología a determinadas edades, pero nunca había visto a alguien que se peleara con un chatbot. Un chatbot quiere decir una respuesta automática del celular, como Graciela Bianchi se peleó. Vos. Se peleó con un algoritmo, es notable. Increíble. ¿Eh? Colapsa cualquier sistema informático con... Y después dice, dice, a nosotros, a las mujeres con temperamento nos dicen loca. Es cierto que a las mujeres cuando son temperamentales, la misoginia tiende a decirle eso. Sí. Pero también vos tenés que hacerte cargo cuando te peleas con un chatbot. Claro. ¿No? No es gratis pelearse con un chatbot. No, para nada. Bueno, Poppy. Bueno. Gracias a todos y todas los que nos han acompañado. Soy Leandro Grille y esto fue Legítima Defensa, segunda dosis.